Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 19. Luke vio el puñetazo de Walker a cámara lenta. Los normies eran muy lentos. Los puñetazos de Natasha y de cualquier otro marginado eran mucho más rápidos. Esquivó el puñetazo con facilidad. Ni siquiera usó su haki de observación. La velocidad de un normie era inferior a la suya. Si hubiera sabido esto, podría haberse enfrentado a los matones del pasado solo con su poder físico, pero nunca fue una persona que entrenaba su cuerpo y no conocía ninguna arte marcial. Tras esquivar el puñetazo, extendió el brazo y agarró a Walker por el cuello. Lo levantó del suelo y comenzó a estrangularlo. Walker forcejeó para liberarse, pero todo esfuerzo fue inútil. El agarre de Luke era de una fuerza increíble. «¡Suéltalo, monstruo!», gritaron Carter y Jonah, lanzándose hacia Luke para liberar a su amigo. Wednesday dejó de observar el silencio y se abalanzó sobre los dos chicos que la miraban con desprecio. Sin embargo, un puñetazo de la chica dejó inconsciente a Carter en segundos. El cuerpo del peregrino cayó al suelo, inconsciente. Jonas lo observó conmocionado e incrédulo, pero no pudo pensar más. Ya tenía al miércoles frente a él, a punto de atacarlo. Decidió lanzarle un puñetazo con todas sus fuerzas a la cara. Wednesday lo esquivó con suma facilidad. Agarró el brazo de Jonah para hacerle una llave de cabeza, pero justo entonces tuvo una visión. Sus ojos se pusieron en blanco y quedó inconsciente. Jonas lo vio desconcertado, pero aprovechó la oportunidad y tomó a miércoles como rehén. Miró a Lucas y vio que seguía estrangulando a su amigo poco a poco. «Déjalo ir si no quieres que tu novia salga lastimada», gritó Jonas, agarrando a miércoles por el cuello. Luke giró la cabeza y vio a Wednesday inconsciente y capturado por el normie. Dejó de forcejear y soltó a Walker, quien cayó de rodillas, tosiendo y recuperando el aliento. «¿Una visión ahora?», pensó Luke, mirando a Wednesday inconsciente. Miró la fea mano de Jonah que sujetaba el cuello de Wednesday y frunció el ceño. Por alguna razón, no le gustaba que ese apestoso normal estuviera tocando a Wednesday. Su actitud relajada se transformó en una de poca paciencia. «Bien. Ahora». Antes de que Jonas pudiera terminar su frase, vio el puño de Luke acercándose a su cara hasta que ¡bam! Se le rompió la nariz y sintió un dolor en la cara hasta que quedó inconsciente como su amigo Carter. Luke agarró a Wednesday para que no cayera al suelo. La agarró por la cintura y la miró a la cara, que parecía dormida. Wednesday abrió los ojos lentamente. Lo primero que vio fue el torso de Luke a pocos centímetros de ella. Levantó la vista y vio los ojos azules de Luke observándola. También notó las dos manos de Luke en su esbelta cintura, sosteniéndola. «¿Estás bien? ¿Quedaste inconsciente de repente?», preguntó Luke. El miércoles vio a Jonah en el suelo, con la nariz rota e inconsciente. Comprendió la situación al instante. Debido a sus visiones, quedó inconsciente por unos segundos, así que el chico normal la atrapó y Luke la salvó. «Salvada por un hombre», pensó el miércoles, maldiciendo sus visiones psíquicas. «No es nada», dijo Wednesday, apartando a Luke con las manos e impidiéndole seguir. No estaba acostumbrada a tanto contacto físico. Luke no le dio mucha importancia, no esperaba recibir el agradecimiento de Wednesday. Sin decir palabra, se acercó al normie que se había hecho cargo de Wednesday. Se agachó y lo observó con más atención. Tenía la nariz rota por el golpe recibido. Sin embargo, aún respiraba. ¿Debería matarlo?, se preguntó Luke, extendiendo la mano hacia el rostro de Jonah. Su mirada era fría, y se debatía entre matar a este normal y a sus otros dos amigos. «Detente, Luke», dijo miércoles, y la mano de Luke se detuvo a escasos centímetros del cuello de Jonah. «Aunque apoyo la moción de lo que estás a punto de hacer, no es el momento. Mira a tu alrededor», añadió Wednesday. Luke notó que varios normies habían visto el altercado y los observaban. «TSSH», Luke chasqueó la lengua, se levantó y comenzó a caminar hacia la salida de Pilgrim World. «Debes recordar lo que te dije la otra vez», dijo miércoles, siguiendo a Luke. «¿Qué cosa?», preguntó Luke. «Debes ser meticuloso. Más aún si quieres asesinar a alguien. No puedes hacerlo en un lugar público con tantas miradas y a plena luz del día», respondió miércoles como si lo que decía fuera lo más normal del mundo. «Sí, lo sé. ¿Cómo supiste que quería asesinarlo?», preguntó Luke con una ceja levantada. Mientras debatía si asesinar o no a ese normie, su expresión permaneció igual. No tenía mirada de psicópata ni sonrisa de loco. «No lo sé. Solo lo supe al ver tu cara». «Qué raro», pensó Wednesday pensativo. «No importa.
Tengo buenas noticias, dijo el miércoles sin responder a la pregunta. ¿Qué pasa? Preguntó Luke, curioso. La buena noticia del miércoles era extraña, probablemente una calamidad para alguien más. El normie que querías matar estará muerto en un par de horas y no tendrás que hacer nada. ¿No son buenas noticias? Respondió Wednesday, y una sonrisa se dibujó en su atractivo rostro. Wednesday era muy popular, aunque ella no lo sabía ni lo deseaba. Su apariencia era única y muy atractiva. Su sonrisa enamoraría a muchos hombres, pero ella nunca sonríe. Solo sonríe cuando habla de un tema turbio como el futuro asesinato de alguien. Como Luke esperaba, la buena noticia sería una calamidad para alguien más, pero eso no le importó mucho. Le sorprendió más ver la sonrisa de Wednesday. No era una sonrisa tradicional que mostrara los dientes. Tenía los labios cerrados y una suave curva se formaba en su rostro, apenas levantando las comisuras de los labios. Sin palabras, dijo Wednesday, pensando que Luke estaba sorprendido por lo que acababa de decirle, aunque no era por eso. Era por su sonrisa. Sí, claro. ¿Cómo lo sabes? ¿Puedes ver el futuro? Preguntó Luke, volviendo a la realidad. Decírselo no cambiará nada. Además, el director ya lo sabe, pensó Wednesday. Soy un usuario de doble aura. Además del aura negra, poseo un aura violeta que desperté hace poco. Cuando toqué a ese normie, tuve una visión de su futuro en el que muere, explicó Wednesday. Ya veo. ¿Qué tan precisas son tus visiones? Preguntó Luke. Ahora sí que le interesaba. Se suponía que este normie no moriría en la serie de Netflix. Era un suceso nuevo. No son 100% exactos, pero siempre ocurre lo que veo. Se puede cambiar. En el Festival de la Cosecha, vi a Rowan siendo asesinado por un monstruo desconocido, pero tú lo salvaste. Otro día, vi a un anciano siendo atropellado por un tractor, y en menos de una hora, regresé al lugar y sucedió, respondió Wednesday. Un poder muy conveniente. Puedes ver el futuro con algunas horas de anticipación y, si quieres, cambiarlo, dijo Luke. Sí, aunque no todo está claro en las visiones. A veces no se sabe la causa de la muerte, y solo veo los últimos momentos de sufrimiento de la persona. Además, no es bueno quedar inconsciente al tocar a una persona o un objeto, dijo Wednesday con una leve mueca. Ya veo. ¿Pudiste ver la causa de la muerte del normie? Preguntó Luke. Sí. Aquí está la buena noticia. Ide matará a ese normie en el bosque. Podremos observar y confirmar nuestra teoría, respondió el miércoles. Luke entendió lo que quería decir. Quería observar el asesinato desde lejos y ver si Ide mutiló una parte del cuerpo del normie y se la llevó. Si esto sucedía, podrían confirmar que Ide recolectaba partes del cuerpo con algún propósito. Esto significaría que Ide está siendo controlado por una persona, ya que la bestia no parece ser del tipo inteligente que se apropia de partes del cuerpo de sus víctimas. La información del diario del fundador de Nevermore sobre Ide se confirmaría. Por eso miércoles sonrió. Podía confirmar sus teorías y también presenciar el asesinato de alguien que quería golpearla y tocarla mientras estaba inconsciente. Entonces deberíamos esperar a que salga de Pilgrim World y seguirlo. Son casi las 2 de la tarde. En 2 horas, el lugar cierra, dijo Luke, mirando la hora en su celular. Miércoles asintió. Tenía que ser paciente y aguantar 2 horas en ese lugar irritante, pero lo haría. Para perder el tiempo, se dirigieron a una taberna de la época de los peregrinos para comer, ya que hacía tiempo que no comían nada. La comida, inspirada en esa época, era horrible. Ambos criticaron el arte culinario de los peregrinos, pero comieron porque habían pagado y tenían hambre. Los camareros odiaban a esta pareja de adolescentes, tan groseros y francos, pero eran clientes y no podían echarlos. Al anochecer, los visitantes comenzaron a abandonar el lugar. Luke y Wednesday se escondieron y siguieron de cerca a Jonah. Tenía una venda en la nariz. Aunque tenía la nariz destrozada, tuvo que seguir trabajando. Nadie los descubrió, ya que Wednesday usó su habilidad de sigilo contra Luke y ella. Eran imperceptibles para los normales. Como si se hubieran fundido en las sombras y se hubieran vuelto casi invisibles. Necesito esto para cuando tome las fotos de los Spellman, pensó Luke, asombrado por la habilidad de sigilo. Cuanto más oscura era la noche, más eficiente se volvía la habilidad. Otra cosa sorprendente es que para poder envolver también a Luke, él tenía que estar cerca de miércoles, y ella estuvo de acuerdo. Acerquémonos. Los otros dos ya se fueron. Solo queda él, dijo miércoles y empezó a moverse. Luke la siguió rápidamente para que la habilidad siguiera afectándolo. Jonás estaba solo con una escoba limpiando los baños de los peregrinos. Maldijo en voz baja. ¿Por qué me tocó limpiar baños hoy? Balbuceó Jonás enojado.
El día no podía empeorar. Un par de bichos raros lo golpearon, y ahora se iría a casa más tarde. No sabía que un par de bichos raros lo vigilaban muy de cerca. Es el último peregrino que queda. El autobús ya no funciona. Lo más probable es que regrese caminando. Su muerte es inminente, susurró Luke, y Wednesday asintió. Todo indicaba que este normie moriría camino a casa luego del ataque de Ide, que no había matado a nadie en mucho tiempo. Luke expandió aún más sus dominios, y descubrió a Ide en el bosque. Ya había luchado contra el monstruo una vez. Lo reconocía si lo veía. Su presencia era diferente y similar a la de Tyler en forma humana. Me pregunto si Marilyn le inyectó la droga potenciadora, pensó Luke. De ser así, Ide sería más poderoso. ¿Vamos a dejar que Ide lo mate? Preguntó Luke, y Wednesday lo miró con su habitual expresión vacía. ¿Ahora sientes lástima por él y quieres salvarlo? Preguntó Wednesday. Si la respuesta fuera afirmativa, se sentiría decepcionada de Luke. Nunca se le pasó por la cabeza salvar al normie. Rowan intentó salvarlos ya que eran compañeros de clase psíquicos, pero este normie era el típico abusador que siempre los molestaba a ella y a su hermano pequeño. No sentía ninguna compasión, y además, su muerte le sirvió para confirmar algunas cosas, así que no sería en vano, aunque el normie no lo sabe. Por supuesto que no, pero si Ide lo mutila, no le conviene tener otro papel para lo que sea que esté buscando, respondió Luke. Tienes razón. No le conviene llevarse la parte mutilada. En cuanto lo haga, lo atacaremos. Nuestro objetivo será sacarle la parte mutilada, dijo Wednesday, y Luke asintió. Aunque también podremos seguirlo y ver a dónde va. Quizás nos lleve a la persona que lo controla, añadió Wednesday con la mano en la barbilla. No creía que pudiera llegar al fondo del misterio hoy. Eso no será bueno, pensó Luke. Planeaba alargar el regreso de Crackstone lo máximo posible para poder recopilar pruebas con mayor meticulosidad. ¿Cómo seguiremos a Ide? Ya viste su velocidad, agilidad y sus saltos si quería escapar, dijo Luke. ¿No es obvio? Tú vuelas. Volaste a Rowan la otra vez. Podemos hacer lo mismo, dijo Wednesday. Obviamente, no iría en la espalda de Luke como Enid. Si quiero llevar a alguien conmigo a toda velocidad, no puedo llevarlo como Rowan. Deberías subirte a mi espalda, dijo Luke sin mentir. Para seguir a Ide sin perderlo, tendría que ir a toda velocidad. Si Wednesday se subiera a su lomo, podría ir a toda velocidad. Sin embargo, si tuviera que llevarla flotando como él, no podría ir tan rápido. Tendría que controlar el vuelo de 2 personas a toda velocidad, y aún no es tan avanzado. Wednesday se quedó pensativa en silencio. No le gustaba el contacto físico con la gente, ni siquiera con sus padres. Subirse a la espalda de Luke y abrazarlo para no caerse sería algo que no podría tolerar. Aunque, de todas las personas que conoce, siente que Luke es quien tiene más posibilidades de que lo haga. Cambio de planes. Solo le sacaremos la parte mutilada, para que no cumpla su función, dijo Wednesday. Bien, dijo Luke. En una situación normal, se burlaría de Wednesday diciéndole que no le importa que lo abrace, pero preferiría no hacerlo. Si cambia de opinión, sus planes se irán al traste. Su ayuda hará que Wednesday resuelva el misterio rapidísimo, y él no quiere eso. Finalmente, Jonah salió de Pilgrim World. Ya era de noche. Como era invierno, oscurecía antes de lo habitual. El normie sacó su celular e intentó llamar un taxi, pero no tenía señal. «¿Qué sitio tan malo?», murmuró Jonah, guardando el móvil y echando a andar por la cuneta. Tenía un largo camino por delante. El último autobús lo había pasado y no tenía señal para parar un taxi. Para un paseo relajante, necesito a mi amiguito, pensó Jonah, sacando un cigarrillo y un encendedor del bolsillo. Lo encendió y empezó a fumar. ¿Eso es cannabis?, pensó Luke. Él sabe que hay un asesino en Jericó, y el muy idiota anda de noche por una carretera desierta drogándose. Se merece lo que le va a pasar, comentó Wednesday. No seas malo. Quizás su estúpido cerebro no puede pensar en tantas cosas a la vez y se olvidó del asesino, comentó Luke con una leve sonrisa. Es cierto. No pensé en esa posibilidad, dijo Wednesday. Luke y Wednesday siguieron a Jonah unos 10 metros. Sus pasos eran invisibles gracias a la habilidad de Wednesday para moverse con sigilo. Luke amplió su dominio y notó que Ide se acercaba cada vez más a su ubicación. No había otras presencias cerca.
Era una buena señal, ya que Atlas, Sabrina y los otros tres no seguían a Tyler en su forma de ID. Esto podría haber sucedido porque era difícil seguirlo sin ser detectado o porque era demasiado rápido para ellos. No creo que sea una coincidencia que los ID ataquen en este día y en las cercanías de Pilgrim World, pensó Luke. Marilyn debió enterarse de que Wednesday se fue de Nevermore hoy, ya que el profesor Normie es el encargado de su residencia. Wednesday debió haberle dicho a dónde se dirigía. Así que es una coincidencia que Ide ataque hoy. Marilyn, como profesora de Nevermore, debió enterarse fácilmente de que Luke también se fue hoy. Así que este ataque de Ide podría haber estado dirigido a él, pero al final, Jonah morirá. Un amigo de Tyler, la persona que lo asesinará. Jonas caminaba con calma mientras fumaba sus cigarrillos de marihuana. No tenía ningún sentido de supervivencia. Solo en la carretera desierta junto a un bosque oscuro y con un asesino suelto en el pueblo. En ese momento se oyó el crujido de una rama que rompió el silencio de la noche. Un sonido agudo que hizo que Jonas se detuviera en seco. Se giró hacia el bosque, intentando distinguir algo entre las sombras. Luke y Wednesday también se detuvieron a contemplar el bosque y a Jonas. Sabían que el momento que habían estado esperando había llegado. Que descanses en paz, pensó Luke, mirando de reojo a Wednesday. Quería ver la reacción de la chica ante un asesinato que ocurría ante sus propios ojos. Para él, sería la primera vez que experimentaba algo así. «Hola», llamó Jonas. No hubo respuesta, solo el susurro del viento entre las hojas. La expresión de Jonas cambió a una de cautela y miedo. Parecía que fue en los últimos momentos de su vida cuando se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Los ruidos extraños continuaron, un susurro aquí, un chasquido allá, como si algo grande se moviera entre los árboles. ¿Son ustedes? ¿Lucas? ¿Carter?, preguntó Jonah, haciéndose a un lado y acercándose al bosque. Con sus amigos, siempre gastaban este tipo de bromas. No es gracioso. Salgan, exclamó Jonas enojado mientras se adentraba en el bosque. Al no recibir señales de sus amigos, estaba a punto de darse la vuelta y regresar a la seguridad del camino, pero un rugido ensordecedor desgarró el aire, helando su sangre. Graar. Una figura monstruosa emergió de entre los árboles. Sus ojos rojos brillaban con una ferocidad inhumana. Era una bestia de piel grisácea y garras afiladas como cuchillos. Jonah intentó gritar, pero el sonido se le quedó atascado en la garganta cuando Ide se abalanzó sobre él con una velocidad aterradora. El ataque fue rápido y brutal. El Ide se abalanzó sobre el chico, desgarrando la carne con sus garras y hundiendo los colmillos. Jonah cayó al suelo, con el cuerpo temblando de dolor y terror. El Ide continuó desgarrándolo sin parar. Los ojos oscuros de Wednesday no parpadearon ni una vez cuando el monstruo se abalanzó sobre el Normie y empezó a destrozarlo. Luke, a su lado, tenía una expresión igual de inmutable. Sus ojos azules reflejaban la misma indiferencia que Wednesday sentía. Para Wednesday, esto no era más que la confirmación de la teoría de Ide. En cuanto a Luke, ya conocía la teoría, pero no tenía intención de salvar a un Normie desconocido. La cosa que estaba en el hombro del miércoles parecía tener más reacción que ellos dos. No fue Walker ni Carter. «Es tu otro amigo», pensó Luke. Se preguntó cómo se sentiría Tyler al recuperar su forma humana. Recordó a toda la gente que había matado. Era un psicópata de verdad, y disfrutaba con ello, pero ahora había matado a uno de sus compañeros de la escuela. Quizás llegue a sentirse un poco culpable, aunque Luke lo duda. En un momento de curiosidad, Wednesday apartó la mirada de Luke. Era raro que sintiera curiosidad por otra persona, pero había algo en Luke que la atraía, una frialdad y un sadismo que reflejaban los suyos. Quería ver cómo reaccionaba ante esta escena. Para su interés, Luke no apartó la mirada ni mostró un atisbo de compasión. Su expresión era indiferente, como la de ella. Luke notó la mirada de Wednesday y giró ligeramente la cabeza para mirarla a los ojos. Una chispa de reconocimiento surgió entre ellos. Era una conexión inusual, pero conexión al fin y al cabo. Ambos volvieron a mirar hacia adelante sin decir palabra. Ide ya había terminado su presa. El torso de Jonah estaba destrozado, y sus ojos estaban inyectados en sangre y sin vida. Ide rugió triunfalmente y luego hizo lo que Wednesday y Luke esperaban. Le cortó el brazo derecho a Jonah con sus garras. Su comportamiento fue mucho más cuidadoso al amputarle el brazo. La teoría es correcta. Necesita las extremidades de su víctima para algo, dijo Luke. El miércoles asintió. Sí, es tal como sospechábamos. Parece que no tiene ningún sentido usar las mismas extremidades como víctima. Sus asesinatos tienen un propósito.
Sin decir palabra, ambos se abalanzaron sobre Ide. Wednesday ya había materializado su oscura guadaña. Hizo un corte y una ráfaga negra impactó en el torso de Ide, quien no había detectado la presencia de dos personas. Se sorprendió. Confiaba en su olfato y no había notado a nadie. El rayo de oscuridad le abrió un corte en el torso. Ide gruñó de dolor y soltó el brazo que sujetaba con mucho cuidado entre los dientes. El brazo antes de tocar el suelo voló hacia Luke y flotó cerca de él. No podemos darte esto, lo siento, dijo Luke con una leve sonrisa. La mejor manera de ver si Ide aumentaba su poder era pelear con él. Ide contuvo el impulso de saltar y atacar de inmediato a los desconocidos que le robaron parte de su presa. Los reconoció a ambos. Las dos personas que casi lo asesinaron la última vez que salió a asesinar. Por alguna razón, sus auras eran más aterradoras que la última vez. Lo miraban como si fuera su presa. Luke flexionó ligeramente las rodillas y estuvo a punto de lanzarse contra el monstruo sin miedo. Sin embargo, Ide se dio la vuelta y saltó más de 10 metros, desapareciendo en el bosque. Con su dominio, observó cómo Ide huía a paso rápido y ágil. El lugar estaba extrañamente silencioso. ¿Temes o no quieres luchar contra el miércoles?, se preguntó Luke. Se supone que el miércoles debe reservarse para el final. Primero deben recolectar las partes mutiladas de varias personas para el ritual antes de necesitar su sangre. ¿Qué hacemos con el cuerpo? No podemos dejarlo aquí. Quizás regrese, comentó Luke, un poco decepcionado por no poder luchar. Tampoco podemos llamar a la policía. Somos demasiado sospechosos, dijo el miércoles, y ambos guardaron silencio, pensando. Tengo una idea, dijo el miércoles después de unos segundos. ¿Qué es?, preguntó Luke. Con tu telequinesis, aplica presión al cuerpo, comprimiéndolo cada vez más hasta que sea irreconocible. Así, Ide, o mejor dicho, quien lo controla, no le servirá de nada, respondió Wednesday sin dudar ni un segundo. Oh, no había pensado en usar la telequinesis para algo así. Es una buena idea, dijo Luke. Lo único que digo es que es una buena idea, dijo el miércoles. Luke dirigió el brazo de Jonah hacia su cuerpo. Entonces, sintió el cadáver con su telequinesis. Empezó a aplicar presión. El cuerpo de Jonah, incluyendo el brazo, se elevó del suelo. Los huesos comenzaron a crujir y romperse bajo la inmensa fuerza invisible. La carne se comprimió y deformó, los órganos internos se aplastaron en un grotesco amasijo. El sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrándose llenó el aire. Wednesday observaba con curiosidad. El cuerpo de Jonah se transformó en una masa irreconocible. La carne y los huesos se comprimieron cada vez más, retorciéndose y aplastándose hasta formar un grotesco círculo de carne destrozada sin rastro de su forma original. Miércoles, con un corte preciso de su guadaña, abrió un hoyo en la tierra. Con varios golpes más, hizo un hoyo profundo para que ningún perro pudiera oler la masa de carne. Luke depositó la masa de carne en el agujero y lo tapó con la tierra anterior. Niveló el terreno, sin dejar rastro de lo sucedido. Luke y Wednesday guardaron silencio un momento más. Luego, sin decir palabra, se dieron la vuelta y se alejaron del lugar. Sus siluetas se desvanecieron en la oscuridad, dejando atrás la escena del crimen y el cuerpo irreconocible de Jonah. Mientras caminaban de regreso a Nevermore, Wednesday echó un último vistazo a Luke, sintiendo esa extraña atracción hacia él. Había encontrado a alguien tan oscuro y retorcido como ella, y en lo más profundo de su mente, esa conexión despertó algo que rara vez se permitía: curiosidad. Al día siguiente de su extraño encuentro con miércoles en el mundo peregrino, Luke abandonó Nevermore. Tuvo que aprovechar el domingo para implantar los dispositivos de espionaje en el sin rostro. Wednesday avanzaba en el misterio más rápido que en la serie. Esto se debía a dos factores: la ayuda de Luke y su fuerza. Podía enfrentarse a Rowan, el Ide, y no perdería como en la serie. De camino a Jericó, Luke pensó en el miércoles y en todo lo ocurrido el día anterior en Pilgrim World. Ambos habían presenciado un asesinato y luego compactaron el cuerpo y lo enterraron para que Ide no pudiera volver a buscarlo. Fue extraño y escalofriante. Luke presionó el cadáver con su telequinesis hasta compactarlo en una masa irreconocible. La idea fue de Wednesday. Recordó la cara inexpresiva del miércoles, cuando el Normie estaba siendo asesinado por Ide o cuando compactó el cuerpo muerto del Normie con su telequinesis. También recordó la cara ligeramente sonriente del miércoles, cuando ella le contó sobre la muerte inminente del Normie. Por alguna razón, no podía sacarse de la cabeza las imágenes del rostro de la niña desde que llegó a Nevermore ayer. ¿Fue lo que le interesó el miércoles? Necesito concentrarme.
No puedo distraerme mientras cambio los recuerdos del sin rostro, pensó Luke, dándose una bofetada. El taxista lo miró con una expresión extraña, pero no dijo nada. Al llegar a Jericho, expandió sus dominios y enseguida reconoció a Deacon y Amaranth vigilando el café donde trabaja Tyler. Parecía que su rutina era siempre la misma. Vigilar los movimientos de Tyler, aunque no lo hicieron ayer o lo perdieron de vista cuando se convirtió en Ide. La velocidad con la que el monstruo huye es difícil de seguir, incluso para la huida de Luke. Esta vez, Luke llegó 30 minutos antes de que cerrara el café para no tener que esperar tanto. 30 minutos después, Tyler salió del café y se dirigió a casa. Era domingo, y casi no había actividades que hacer en un día de invierno que rápidamente se convirtió en noche. Después del trabajo, volvía a casa a comer, descansar y luego dormir, ya que tenía clases el lunes. Amaranth y Deacon vigilaban la casa de Tyler desde lejos. 10 minutos después, Amaranth abandonó el lugar. Luke estaba casi seguro de que el mestizo se dirigía al escondite que usaban con Atlas y los demás. ¿Viven allí?, pensó Luke con una leve sonrisa. La casa donde se alojaban era la casa de reuniones original de los peregrinos de 1625. La auténtica. No la recreación que visitó ayer en Pilgrim World. El problema era que la casa original estaba en muy mal estado. Es curioso imaginar a Sabrina viviendo en esa casa de vagabundos y drogadictos. La chica Spellman no soportaba estar en Nevermore, así que debe odiar aún más quedarse en esa casa destartalada. Cuando Amaranth estaba a más de 5 kilómetros de distancia, Luke actuó. Esta vez, apareció detrás de Deacon y le tocó la nuca antes de que pudiera darse la vuelta. Una vez más, usó su técnica de inducción de dolor. Solo que esta vez, la intensificó para que su enemigo perdiera el conocimiento más rápido. Deacon se desplomó en el suelo con espasmos. Ni siquiera vio quién era su atacante. Sintió la presencia detrás de él, pero no tuvo tiempo de darse la vuelta. Quizás debería noquearlo de una forma más convencional. No quiero que tenga problemas psicológicos por la inducción del dolor mental, pensó Luke. No quería que su marioneta se rompiera demasiado pronto. Luke se puso manos a la obra. Borró y creó recuerdos en la mente de Deacon. Borró los recuerdos del dolor que sintió hacía unos minutos y creó otros nuevos. Llevaba un bolígrafo normal en su chaqueta, solo porque le gustaba. Tardó más de lo esperado. Tenía que ser cuidadoso y quería que Deacon estuviera completamente convencido de que había comprado el bolígrafo y le gustaba. Así que Luke se tomó su tiempo. No instaló las minicámaras espía. Las cámaras debían ser visibles para poder grabar. Si los compañeros de Deacon las veían, su plan fracasaría. Una vez que obtuviera varias grabaciones de conversaciones entre Atlas, Sabrina y los demás, haría su movimiento y plantaría la cámara espía en Deacon, pero primero, necesitaba asegurarse de tener evidencia de audio. Listo, pensó Luke. Como la última vez, Deacon recuperó el conocimiento y pensó que todo seguía igual. Solo sintió un ligero dolor de cabeza. 10 minutos después, Luke regresó a Nevermore. El bolígrafo era uno de los más caros y tenía un micrófono incorporado casi imperceptible. En una semana, lo recuperaría. El miércoles abrió los ojos y se levantó de la cama como todos los días, con los mismos movimientos. Había tenido un sueño extraño. Soñó con el día anterior, cuando visitó Mundo Peregrino. Había sido un día muy fructífero y, en su opinión, uno de los mejores desde que llegó a Nunca Más. Había logrado confirmar varias de sus teorías, acercándose al misterio de la profecía y a la persona detrás de todo. Había sido testigo presencial de un asesinato y había creado una fosa profunda para enterrar el cuerpo de una persona, aunque, por desgracia, no fue ella quien lo mató. Pero su sueño se había centrado en algo, o mejor dicho, en alguien más. Su sueño se centraba en la persona que la había acompañado en todos estos emocionantes acontecimientos. Luke Poe. Recordó el rostro inexpresivo de Luke al presenciar el asesinato, cómo había querido matar a un normie a plena luz del día, cómo había compactado el cadáver con sus poderes telequinéticos. Solo pudo decir una cosa: fascinante. Ese sentimiento le resultaba extraño y, a veces, no le gustaba y quería enterrarlo en lo más profundo de su conciencia, pero no podía sacar de su mente las imágenes del día anterior. ¿Me interesa?, se preguntó Wednesday, mirándose en el espejo del baño. Su rostro estaba pálido y su expresión era difícil de discernir. No. Necesito entrenar, respondió Wednesday, echándose agua fría en la cara. Se secó y se dirigió al gimnasio donde practicaban esgrima. 2 horas después, regresó a su habitación. Vio a Annie despierta, sentada en su colorida cama, charlando con Cosa.
Wednesday no entendía cómo Cosa se había hecho tan buena amiga de esta chica, aunque había estado intentando mejorar su trato con Enid y poco a poco había llegado a considerarla una amiga. Enid miró a Wednesday y de inmediato se puso de pie. «Traidor», exclamó Enid. «Explícate». «No leo la mente», dijo Wednesday, mientras buscaba ropa en su armario. Había sudado mucho durante el entrenamiento y se iba a bañar. «Dijiste que no tendrías una cita, pero sí la hubo», explicó Enid indignada. Miércoles suspiró para sus adentros. No quería tener esa conversación tan molesta, pero Enid ya se había posicionado frente a la puerta. «¿Qué tonterías le dijiste, Cosa?», preguntó Miércoles, mirándola amenazadoramente. Creía que la maldita mano le había jurado lealtad, pero ahí estaba, causando problemas. La Cosa se escondió detrás de Enid. Como Enid había ayudado a convencer a Miércoles de que la dejara acompañarla, decidió contarle lo que Luke y Miércoles habían hecho en el mundo peregrino, omitiendo las partes aterradoras, como la muerte del Normie y cómo Luke abandonó el cadáver. «Me dijo que ustedes dos pasearon por Pilgrim World, comieron y hablaron de muchas cosas. En mi mundo, eso se conoce como una cita», dijo Enid, enumerando todas las cosas que Wednesday y Luke hicieron con los dedos. «Entiendo lo que quieres decir, pero no es eso. Tuvimos que pasar tiempo en Pilgrim World por algo», dijo Wednesday, deteniendo a Enid, quien continuó hablando sin pausa. «¿Qué razón?», preguntó Enid. «Pregúntale tú mismo a tu exnovio», dijo Wednesday, enfatizando la palabra exnovio. Se detuvo a poca distancia de Enid, y las dos chicas se miraron fijamente. El ambiente en la habitación pareció bajar de temperatura. Después de unos segundos, Wednesday rodeó a Enid y salió de la habitación. «¿Por qué actué así?», pensó Wednesday, sacudiendo la cabeza. Ya estaba cansada de pensar en esos problemas típicos de la adolescencia. Necesitaba concentrarse en la profecía y fortalecerse para lo que se avecinaba. Enid se quedó paralizada. No le gustaba nada la palabra exnovio. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Luke. Necesitaba preguntarle por qué Wednesday no se lo había dicho. Luke regresó a nunca más y recibió un mensaje de Enid. Hacía mucho que no hablaba con ella. Quería verlo para conversar. Le envié el mensaje hace una hora. Espero que no esté enojada, pensó Luke, diciéndole que ya estaba libre. En 15 minutos, se encontraban en el gimnasio secundario, que siempre estaba vacío los domingos, y más aún en invierno. Pocos marginados entrenaban tan bien como Luke o Wednesday sin faltar un solo día. Luke miró a Enid con nerviosismo. No sabía por qué se sentía así. Ayer había presenciado un asesinato, había compactado un cadáver y no había sentido nada. Pero ahora, solo ver el rostro de Enid lo ponía nervioso y expectante por lo que sucedería. «¿Cómo has estado? ¿Has entrenado estos días?», preguntó Luke, iniciando la conversación. «Bien, sí, entrené», respondió Enid, absorta en sus pensamientos. En cuanto al entrenamiento, no mentía. Desde la promesa que le hizo a Luke, no había faltado ni un solo día. «Me pregunto si habrá logrado convertirse en loba», pensó Luke con curiosidad. Sabía que era un tema delicado, así que no preguntó. Los lobos alcanzan la madurez sexual a los 15 años, por lo general. Cuando los ejemplares de esta especie alcanzan esa edad, sus cuerpos comienzan a cambiar rápidamente. La necesidad de transformarse se manifiesta cada vez más, casi de forma incontrolable. «¿Querías hablar?», preguntó Luke, y Enid lo miró por primera vez. «Sí». «¿Fuiste a Pilgrim World con Wednesday ayer?», preguntó Enid. «¿Te enteraste?». «Sí. Fuimos a averiguar sobre la profecía de la que habló Rowan», respondió Luke. No había nada que ocultar. Enid había oído hablar de la profecía en el Festival de la Cosecha. «¿Cómo te fue?», preguntó Enid. «Bien. Pudimos confirmar algunas teorías», respondió Luke vagamente. Si era posible, evitaría contar la parte del asesinato y la compactación del cadáver. Sabía que a Enid no le gustaban esas cosas y no sabía qué cara pondría si se lo contara. Podría decirse que temía la reacción de Enid. «¿Fuiste a confirmar teorías o a pasar un buen día?», preguntó Enid frunciendo ligeramente el ceño. Luke arqueó una ceja ante el repentino tono hostil de Enid. Ya entendía a dónde se dirigía la conversación. Antes de que pudiera explicarse, Enid continuó hablando. «Me lo contó todo. Comieron juntos, pasearon y hablaron de diversos temas. ¿No iban a buscar información sobre la profecía?». «Parece más una cita que una misión», protestó Enid. Sabía que era la exnovia de Luke. Antes, no habría protestado ni se habría quejado. No había estado con las chicas con las que salía desde que empezó el año nuevo. Ahora, sin embargo, era diferente.
Hicieron una promesa, y ella pensó que Luke dejaría de salir con chicas. No es lo que piensas, Enid. Tuvimos que quedarnos más tiempo en Pilgrim World por algo, dijo Luke. ¿Qué razón? Exclamó Enid, más molesta aún por extrañas razones que Luke desconocía. ¿Se acepta la poligamia? Está muy celosa, pensó Luke, al ver que a Enid le resultaría imposible aceptar que tuviera varias esposas. Luke pensó por unos segundos cómo explicarle que Wednesday tuvo una visión de un asesinato unas horas después. Logró decirle, sin decirle nada, que Wednesday tenía un aura doble. No iba a contarle secretos ajenos a nadie, y mucho menos a Wednesday, ya era un gran avance que ella se lo contara. Desafortunadamente, para contarle toda la historia y que Enid deje atrás sus celos, Luke tiene que contarle sobre el asesinato del Normie a manos de Ide. También le explicó por qué él y Wednesday no intervinieron. Tenía que contarle todo lo que sabían sobre la profecía, así que la conversación fue más larga de lo esperado. Enid, que conocía esta información, preguntó qué hacían con el cuerpo, ya que si Ide quería llevarse una parte mutilada, no podían dejarla allí tirada. Bueno, eso, dijo Luke sin más remedio que contarle el método que usaron. Enid puso cara de disgusto al oír cómo terminó el cuerpo de Jorah. Luke terminó de contarle todo y el lugar quedó en silencio. Si quieres cancelar la promesa, no me enojaré, dijo Luke, rompiendo el silencio y sin hacer contacto visual con Enid. ¿Eh? ¿Por qué? Preguntó Enid, confundida, mirando a Luke. Lo que hice fue inhumano. Pude salvar al Normie, pero solo vi cómo lo mataban, y luego compacté su cuerpo y lo enterré para que no lo encontraran. ¿Podrías considerarme un monstruo o un psicópata por eso?, respondió Luke. No sentía remordimiento ni culpa por lo que hizo, pero comprendía que a otros les resultaría difícil de digerir y lo etiquetarían como un monstruo. Las opiniones de los demás no le importaban, excepto la de Enid. No eres un monstruo, no eres un psicópata, dijo Enid, acercándose a Luke y tomando su mano. Me salvaste muchas veces. No solo a mí. Bianca, Divina, Yoko, esa chica, Gia, en la Copa Poe, gracias a ti, no hubo más víctimas. Para mí, eres un héroe. Mi héroe, añadió Enid con una linda sonrisa llena de amor mientras miraba a Luke. Aunque no podía negar que sentía algo negativo por las acciones de Luke y Wednesday. Nunca me habían dicho algo tan cursi, dijo Luke sintiendo una sensación cálida en el pecho. Era una sensación agradable y reconfortante. El chico que observaba fríamente un asesinato y compactaba un cadáver sin dudarlo ahora miraba con emoción a la chica que tenía delante. Cállate. Tendrás que acostumbrarte a esos comentarios conmigo, dijo Enid con una risita y lentamente acercó su rostro al de Luke hasta que comenzó a besarlo. Luke aceptó el beso y lo disfrutó. Anhelaba los labios de Enid. Enid aumentó gradualmente la intensidad del beso. En un momento dado, se sentó encima de Luke y comenzó a besarlo con lengua y con más pasión hasta que lo tiró al suelo. ¡Guau! Esto va a más, pensó Luke, sorprendido por la intensidad de Enid. Nunca había sido tan intensa. Oye, Enid, qué bien se siente desnudarse con este frío y en este sitio, murmuró Luke con torpeza, pues Enid no se separaba de los suyos. Notó que Enid quería desabrocharle la chaqueta. Enid al darse cuenta de la situación se apartó de Luke. Oh, lo siento, me dejé llevar, dijo Enid, limpiándose la saliva con un ligero rubor. Los adolescentes, tanto los normales como los marginados, lidian con hormonas y cambios, y los hombres lobo también. No solo eso, sino que también se intensifican. Sus hormonas son más potentes que las de otros marginados. El deseo de aparearse, cazar y alimentarse aumenta y es más difícil de controlar. Enid no es la excepción. Podemos ir a mi habitación. Le diré a Javier que vaya a jugar a otro lugar, sugirió Luke. Enid quiso decir que sí, pero se contuvo. No quería tener su primera vez con Luke así. Siendo una expareja. No. Una vez que derrote a ese monstruo, me dirás por qué me dejaste. Después, volveremos, y en ese momento, lo haremos. Es una promesa, dijo Enid. Déjame ayudarte a entrenar para que puedas vencerlo más rápido, dijo Luke con una sonrisa ligeramente juguetona. Cállate, dijo Enid con una sonrisa, tocando ligeramente el hombro de Luke. Luke y Enid se quedaron un rato más. Sabían que nunca volverían a estar juntos así. Tenían que cumplir la promesa. Por ahora, seguían separados, y estarían rompiendo su palabra si volvían a verse como antes. Los días transcurrían en Nevermore. Navidad y Año Nuevo se acercaban cada vez más. Ide no volvió a atacar. Sus dos últimos ataques habían sido un fracaso. Esa no era la única razón de su bajo perfil.
Varios estudiantes identificaron a Ide, Luke, Wednesday, Javier, Enid, Yoko, etc. Esto llamó la atención del director Owens y de la Junta de Nevermore. Las personas que estaban por encima del director, sabiendo que hay un Ide asesino suelto rondando Jericho, la Junta de Nevermore y Larissa toman el asunto en sus manos contactando a la policía marginada. La policía marginada envió a 2 de sus oficiales a buscar más pistas sobre Ide, pues no creían que se tratara de un Ide loco. Conocían las características de los Ides y era posible que alguien estuviera manipulando al monstruo. Tener 2 policías marginados hizo que Marilyn actuara con mucho más cuidado y planificación. Desafortunadamente, su último ataque en Pilgrim World fue un fracaso y no consiguió la parte del cuerpo. Todo por culpa de Luke y Wednesday. La policía marginada la seguía, al igual que la chica Adams, que seguía investigando la profecía. Lo sabía porque era la jefa de su residencia y había hablado con ella. Ahora, se encontraba en una situación difícil y no quería llamar la atención. Su próximo asesinato debía ser planeado meticulosamente. Por suerte, tenía el potenciador de drogas que le habían dado los encapuchados. De lo contrario, dudaría de lo que Ide pudiera hacer contra 2 policías marginados. Si su marioneta era derrotada por 2 estudiantes de Nevermore, ¿qué tan fuertes serían 2 policías marginados? Un día, después de la escuela, Luke recibió un mensaje de Larissa. El director le dijo que los policías marginados que estaban en Jericho querían verlos a él y a Wednesday. Tenía 1 hora para prepararse. Larissa le avisó porque tenía a Luke en alta estima, pues era el hijo de su difunta mejor amiga. De lo contrario, no habría tenido que avisarle con tanta antelación. Luke, al saberlo, buscó a Wednesday. Por suerte, no estaba en su habitación. La niña estaba bajo un viejo roble, sentada en un banco de madera. Su piel pálida contrastaba con su uniforme oscuro. Su cabello negro azabache, como siempre, estaba recogido en 2 largas trenzas. Sus uñas, pintadas de un negro intenso, se deslizaban tranquilamente por las páginas de un libro. Sus ojos castaño oscuro, sombríos y pensativos, estaban fijos en las palabras, aparentemente ajenos al frío que la rodeaba. Luke contempló a Wednesday desde lejos, olvidando por un instante el motivo de su visita. Había algo en la quietud y la frialdad de la escena que lo atraía intensamente. Luke se sintió extrañamente fascinado por la serenidad del miércoles, su indiferencia ante el inclemente clima y su completa inmersión en la lectura. ¿En qué estoy pensando? Luke negó con la cabeza varias veces, intentando alejar esos pensamientos que lo invadían últimamente. Sepultó esos extraños sentimientos lo mejor que pudo y caminó hacia el miércoles. Hace buen tiempo para leer, comentó Luke con un ligero toque de sarcasmo. Wednesday levanta la vista del libro y lo observa con sus ojos oscuros y penetrantes. Su rostro permanece inexpresivo, pero hay una chispa de interés en su mirada. El frío y la soledad son las condiciones ideales. Solo así se puede apreciar verdaderamente la decadencia de la literatura gótica, dijo Wednesday con su tono de voz habitual. ¿Tan mal está la situación? Creía que Anne Rice vendía bien sus libros de vampiros, comentó Luke, sentándose junto a Wednesday, a quien no le importó que se sentara a su lado. ¿Anne Rice? ¿En serio? Escribe bien, pero sus obras tienen demasiado erotismo en lugar de centrarse en lo importante, dijo Wednesday con desaprobación. Toma este libro, dijo Miércoles, entregándole un libro que tenía a su lado. Luke lo tomó y lo leyó. Melmoth el errante, de Charles Maturin. No esperaba un regalo tuyo, comentó Luke. No es un regalo. Me lo devolverás. Si quiero tener una conversación interesante, primero debes leer obras góticas de calidad. También apreciarás la literatura gótica clásica, dijo Wednesday. En su charla con Luke en Pilgrim World, se enteró de que a Luke le gustaba principalmente la literatura de terror, que tenía sus diferencias con la literatura gótica. Ambas literaturas comparten algunas similitudes en términos de temas, pero tienen más diferencias en términos de estilo, enfoque y contexto histórico. Está bien, lo leeré, asintió Luke. Tengo algo que decirte, añadió mirando al Miércoles. Espero que sea algo importante ya que interrumpiste mi lectura, dijo Miércoles. Así es. En 1 hora, los policías marginados nos llamarán a la oficina del director para hablar. El director me lo notificó. Lo más probable es que se deba a la desaparición del Normie en Pilgrim World, respondió Luke. Tardó más de lo que pensaba, dijo el Miércoles. Sí, pero aquí están. Pensaba que podríamos preparar el discurso para que no haya lagunas en nuestras mentiras. ¿Qué dices? Preguntó Luke, mirando a Wednesday. Después de unos segundos de contemplación, el Miércoles cerró su libro y respondió secamente. Bien.
Durante la siguiente hora, ambos hablaron sobre lo que dirían en su charla o interrogatorio con la policía paria. Para que todo saliera a la perfección, inventaron mentiras sobre por qué habían ido allí y permanecido tanto tiempo. Fue una charla interesante, aunque fría, pero Luke aguantó y siguió charlando con Wednesday. Luke y Wednesday fueron a la oficina del director y conocieron a los dos policías marginados. Coincidencia o no, uno de los oficiales era el mismo que interrogó a Luke el año pasado tras el incidente de la isla Raven. Este oficial le había dado a Luke su información de contacto. Una vez reunidas las pruebas, Lucas había planeado contactar a este hombre, pero este ya estaba en Jericó. Se llamaba Antonio. Era un hombre de mediana edad, con el pelo negro relativamente largo para ser hombre y una barba descuidada. Su compañera era una mujer un poco más joven que él. Su apariencia era completamente distinta al aspecto desaliñado de Antonio, pero por lo que Luke pudo ver, tenía un rango inferior al de Antonio, ya que él era quien hacía las preguntas. Luke no estaba seguro de si era bueno o malo que la policía marginada ya estuviera en Jericho. Había planeado contactarlos para mostrarles la evidencia de que los Spellman estaban ayudando a revivir a Crackstone para matarlo, pero aún no era el momento. Que quieran matarlo no es el problema, pues están en su derecho. El problema es que van a revivir a Crackstone, un normal que mató a muchos marginados e hizo tratos con demonios. Lo más probable es que, además de Luke, muchos estudiantes de Nevermore resulten heridos, e incluso podría haber muertos. Esto se pasa de la raya y sería considerado un delito a ojos de la policía de marginados. Por ahora, planea seguir reuniendo pruebas antes de mostrárselas a Antonio. Sería mejor que Crackstone fuera revivido, ya que eso agravaría el crimen de los Spellman. Si muestra las pruebas ahora, los Spellman podrían ser arrestados prematuramente y, como el crimen no se ha cometido, no enfrentarían los mismos castigos. La policía marginada quería hablar con ambos sobre la desaparición de un normie hacía varios días. Se trataba de un normie llamado Jorah. Como Luke y Wednesday esperaban, era el normie quien había sido brutalmente asesinado por Ide, algo que solo ellos habían visto. No se había encontrado el cuerpo, pero el niño llevaba más de 2 semanas desaparecido, lo que alertó a sus conocidos y a la policía local y a la de los marginados. Si hay un asesino en serie suelto y alguien desaparece, no es buena señal. ¿Por qué querían los agentes hablar con Wednesday y Luke? Porque ambos estaban en el último lugar donde se vio al normie antes de su desaparición. Pilgrim World. Nevermore era un internado. Era inusual que 2 estudiantes salieran los fines de semana y que un normie desapareciera ese mismo día. Además, estos 2 estudiantes eran quienes habían visto a Ide en el Festival de la Cosecha. Los agentes no creían que ellos dos fueran los asesinos, pero tenían sus dudas, y tal vez habían visto algo o habían ido allí por alguna razón oculta, y eso era lo que querían averiguar. Luke y Wednesday ya habían elaborado una historia sobre por qué estaban en Pilgrim World, y respondieron todas las preguntas perfectamente, y sus respuestas coincidieron ya que fueron interrogados por separado. La historia que inventaron fue simple. Habían tenido una cita en Pilgrim World. Fue difícil convencer a Wednesday, pero usando la lógica, Luke logró convencerla. Se le ocurrió la idea gracias a Enid y a la escena de celos que ella había provocado. Wednesday decidió colaborar con la historia porque no quería que la policía marginada se entrometiera en sus asuntos. Estaba investigando el caso, y si lo descubrían, lo más probable era que le ordenaran que dejara de hacerlo. Para la mayoría de la gente, parecería una cita entre un chico y una chica, ambos psíquicos y compañeros de clase. Era muy creíble, claro, a menos que conocieras la personalidad de Wednesday. Para los 2 agentes, fue pura coincidencia que estuvieran allí. Sabían que habían llegado tarde a Nevermore, pero lo más probable era que se hubieran ido a besuquearse o a hacer cosas típicas de adolescentes. Los interrogaron porque los agentes no tenían muchas pistas sobre Ide y los otros eventos, así que tal vez encontrarían algo útil, pero no tuvieron suerte. Los días siguientes transcurrieron sin mayores cambios. Tuvieron una semana libre por Navidad y Año Nuevo. Hubo muchas tormentas de nieve y el clima fue terrible, así que no pudieron salir a seguir investigando el miércoles. Además, había otro problema. Wednesday ya no tenía días libres para salir de Nevermore. Necesitaba conseguir más días libres o inventar excusas convincentes para que la dejaran salir el fin de semana. Con el nuevo año en marcha y las clases reanudadas, Luke ya había recopilado varias grabaciones de audio comprometedoras de los Spellman. Las conversaciones que había recopilado eran muy incriminatorias.
Había nombres, conversaciones sobre Ide, quejas de Sabrina sobre por qué Ide no mataba gente, menciones a la familia Gates y el verdadero nombre de Marilyn, conversaciones sobre revivir a Crackstone y más. Estas grabaciones duraron varias semanas, lo que le proporcionó a Luke abundante material. ¿Qué opinas de estas grabaciones? Preguntó Luke, mirando a su tatarabuelo, quien acababa de escuchar varias de las grabaciones que había recopilado. Edgar había guiado a muchos descendientes de Poe en la búsqueda de pruebas para revelar la verdadera identidad de los Spellman, así que debería ser un experto en este asunto. Son buenas pruebas, pero no las mejores. Ayudarán, pero necesitas pruebas más sólidas, respondió Edgar. ¿Sugerencias? ¿Debería instalarle minicámaras al sin rostro para grabar sus caras y conversaciones? Preguntó Luke. Con los audios que había recopilado, era hora de llevar su espionaje al siguiente nivel. Eso también podría funcionar, pero aún no es el momento. Si sale mal, toda la operación podría fracasar. Tienes que aprovechar que aún no saben de ti. Deberías recopilar pruebas con métodos de marginados, no de la gente común, respondió Edgar con una sonrisa. Usar control mental para hacer que el sin rostro revele toda la información. Luke dijo la única idea que le vino a la mente. No. No será creíble. Podrías usar tu control mental para obligarlo a decir esas cosas, pero la policía marginada no se lo tomará en serio. Hablo de una técnica más creíble que involucra el aura azul, dijo Edgar con una leve sonrisa misteriosa. ¿Qué técnica? Deja de ser misterioso, dijo Luke con impaciencia. Extracción de memoria. Es una técnica avanzada de manipulación de la memoria. Permite extraer recuerdos de la mente de una persona y luego proyectarlos en un dispositivo especial que tiene la policía marginada, respondió Edgar. ¿Como el pensadero de Harry Potter? Pensó Luke con una ceja levantada. ¿Es útil? Puedo crear recuerdos falsos en el sujeto y luego extraerlos. Los vídeos de Normie son mucho más verificables, dijo Luke. Los recuerdos falsos son solo eso, falsos. Son mentiras y superficiales. Si los extraes y los colocas en el dispositivo, la máquina los rechazará porque detecta cuando un recuerdo no es real. Por muy perfecto que sea el recuerdo falso, el dispositivo lo detectará y no lo proyectará. Incluso si eres un telépata de nivel 7, dijo Edgar. Oh, así que es lo más verificable que pude demostrar, dijo Luke con una leve sonrisa. Si extrae los recuerdos del sin rostro, tendrá pruebas muy sólidas y no necesitará mucho más. Enséñame la técnica. Estoy listo, dijo Luke. ¿No oíste cuando dije técnica avanzada? En mi vida pasada, era telequinético y clarividente. No tengo ni idea de cómo funciona la técnica. Solo la vi en acción y nada más. Los telépatas a los que enseñé no la necesitaban. Ni siquiera tu madre la aprendió, y ella viene de una familia de telépatas, respondió Edgar, negando con la cabeza. Entonces, ¿por qué mencionarlo? Preguntó Luke frunciendo el ceño. Aunque tu madre no lo aprendiera, eso no significa que la familia Umbrio no posea la técnica. Tus abuelos deben saberlo. Consíguelo de alguna manera. Esa es tu nueva misión. Espero buenas noticias, dijo Edgar, y sin esperar las quejas de Luke, volvió a su collar. Para Luke, la única manera de adquirir esa técnica era a través de Verónica. Tenía poca relación con sus dos abuelos. Su abuela parecía detestarlo, y apenas habló con su abuelo durante las últimas vacaciones. El problema era que Verónica se había enojado con él por alguna razón desconocida. Había cortado su conexión telepática y lo había bloqueado en todas las redes sociales, para que no pudiera contactarla. ¿Debería usar el video de ella con Tommy para aprender la técnica? Se preguntó Luke. Sería caer muy bajo, pues significaría faltar a su palabra. Además, había borrado el video, así que necesitaría hacer una copia de seguridad de su teléfono y ver si podía encontrarla. Luke decidió intentar hablar con Verónica al día siguiente. Ella usaba dos auras, y la familia Umbrio la consideraba la próxima líder, así que debería tener acceso a esa técnica si quería. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Al terminar las clases, Luke empezó a buscar a Verónica. No le costó encontrarla. El problema era que estaba con sus amigos aduladores. ¿Por qué me bloqueó en todas las redes sociales? Pensó Luke con rabia. Habría sido mucho más fácil enviarle un mensaje. Ya se había ensañado con los amigos aduladores de Verónica y no quería acercarse a hablar con ella. Además, notó que Verónica lo miraba pero seguía ignorándolo. Continuó hablando como si nada hubiera pasado. ¿Qué le pasa? Pensó Luke, frunciendo el ceño mientras se alejaba. Tenía club de tiro con arco más tarde.
Allí le diría a Daphne que concertara una reunión con Verónica. Daphne era una verdadera amiga de Verónica, a diferencia de los aduladores. La chica, que siempre tenía una expresión fría, pertenecía al mismo club que Luke. De hecho, era la capitana. Así que tenían algún tipo de relación. ¿Quieres ver a Verónica? ¿Por qué no hablas con ella? Preguntó Daphne, sacando varias flechas. Todas habían dado en el blanco. Me ignora y me ha bloqueado en todas partes. No puedo comunicarme con ella, respondió Luke. Tu problema, no el mío, dijo Daphne secamente. Anda ya. Eres su mejor amiga. No es tan difícil, insistió Luke. Es extraño verte tan persistente. Bien. Lo haré solo si me ganas en una pequeña competición de tiro con arco, dijo Daphne con una leve sonrisa desafiante. No me digas, vencer al capitán del club de tiro con arco. Pensó Luke con una mueca. No pensé que el gran Luke pues se asustaría, dijo Daphne con una sonrisa desdeñosa. Luke lo pensó. Su puntería con el arco había mejorado, pero no al nivel de Daphne. No dedicaba todo su tiempo a perfeccionarla. Era solo un complemento para su telequinesis, aunque aún no había usado arco y flecha en una batalla real. De acuerdo, pero podemos usar nuestros poderes. Tú usa tu elemento viento y yo mi telequinesis. ¿Qué te parece? Sugirió Luke con una sonrisa segura. Daphne era una psíquica de aura naranja. El elemento que controlaba era el viento. Ante la sugerencia de Luke, Daphne frunció el ceño. Estaba completamente segura de poder vencer a Luke en una competición de tiro con arco normal. Sin embargo, también estaba segura de que perdería si ambos usaban sus poderes. No era ninguna tonta. Había estado en la isla del Cuervo. Luchó contra 2 brujas mientras Luke se enfrentaba a las 4 figuras encapuchadas que querían matarlas. No solo ganó, sino que además mató a una con su telequinesis. Mientras tanto, ella y Verónica luchaban por defenderse de 2 brujas. Al final, necesitaron la ayuda de Brad y Tommy para acabar con ellas. Sus niveles de poder eran muy diferentes. Luke era muy superior a ella. ¿Dónde quedó tu confianza? ¿Acaso no confías en tus poderes? Preguntó Luke, imitando la expresión de desdén de Daphne. Debo recordarte que me estás pidiendo un favor, dijo Daphne, y Luke recordó que debía ser más amable al pedir un favor. Una competición de tiro con arco debe ser sin poderes, eso es innegociable. Este es el club de tiro con arco. ¿Dónde ves la palabra poderes? Dijo Daphne, negándose. Luke frunció el ceño, pero una nueva idea le vino a la mente. De acuerdo, sin poderes, pero no es justo que yo tenga que enfrentarme a ti cuando llevas practicando tiro con arco desde pequeño. Déjame elegir a un representante para que compita en mi lugar, dijo Luke con una leve sonrisa. Como desees. Te digo desde ya que Javier no me ganará, dijo Daphne con un dejo de arrogancia. Era la mejor alumna en tiro con arco. Había ganado innumerables competiciones en esa disciplina. Nadie en Nevermore era mejor que ella. Espero que conserves esa arrogancia cuando pierdas, pensó Luke mientras se marchaba en busca de su competidor perfecto. ¿Quieres que compita en tu lugar? Lárgate. Dijo Wednesday sin dudarlo un instante. 2 favores, 2 rechazos, pensó Luke. Ya tenía ganas de darse cabezazos contra la pared. Nunca pedía favores, y pedir 2 el mismo día ya era un gran esfuerzo para él. Leí el libro que me prestaste, e incluso hablamos de literatura gótica gracias a él. Me debes un favor, dijo Luke, pasando a la ofensiva. Ante esto, Wednesday levantó la vista del libro que estaba leyendo. ¿Me pides prestado un libro y yo soy la que te debe un favor? En ningún momento te obligué a leer el libro ni a discutirlo conmigo, dijo Wednesday, y Luke no pudo rebatir su argumento. TSSH, tacaño, dijo Luke, dándose la vuelta. Debería competir él mismo, perder contra Daphne y aguantar su cara de arrogancia durante las próximas reuniones del club. Espera, dijo Miércoles, poniéndose de pie y caminando hacia Luke. Se detuvo a poca distancia de él y alzó la cabeza para mirarlo. ¿Qué? Preguntó Luke, bajando la mirada para observar a Wednesday. Sus alturas eran bastante diferentes. La chica medía unos 155 centímetros, mientras que él rondaba los 180 centímetros. Wednesday permaneció en silencio durante unos segundos, mirando fijamente a Luke antes de responder. Cumpliré tu petición si respondes a una pregunta. Bien. Pregunta, dijo Luke, curioso por saber qué querría saber Wednesday. Tenía que ser sobre él. Era raro que mostrara curiosidad por otra persona. Tienes que responder con la verdad. Te digo que soy una experta en detectar mentiras, dijo Wednesday. Eso podría funcionar con otros, pero soy muy bueno mintiendo, respondió Luke con una leve sonrisa.
Por la cercanía que tenían, podía oír la respiración de Wednesday, y estaban muy cerca el uno del otro. Creo que sí, pero es difícil engañarme, dijo Wednesday, mirando fijamente a los ojos de Luke. Para asegurarse de que no le mentían, tenía que fijarse en su rostro y sus ojos. Preguntar. ¿Tienes dos auras? Preguntó Miércoles, ladeando ligeramente la cabeza. El lugar quedó en silencio. Se miraron fijamente, y el único sonido era su suave respiración. Sí, respondió Luke. ¿Cuál es la segunda? Preguntó Miércoles con curiosidad. Son dos preguntas, dijo Luke. ¿Quieres el favor o no? Preguntó Miércoles, y Luke chasqueó la lengua. Aura azul. ¿Por qué pensabas que tenía dos auras? Preguntó Luke. Aura azul, pensé que era otra cosa, pensó Wednesday, sacudiendo la cabeza para sí mismo. Instinto. ¿Has intentado leer mi mente? Preguntó Miércoles. No. Seguramente tienes algo que protege tu mente, ya que eres parte de la familia Adams. No quiero que me descubran leyendo mentes, respondió Luke, y la chica asintió. Efectivamente, contaba con esa protección. No permitiría que nadie leyera sus pensamientos. ¿Por qué lo escondes? Continuó preguntando el Miércoles. También ocultas que posees un aura violeta. Debes tener tus razones, ¿verdad? Dijo Luke sin dar una respuesta completa. Ya había respondido a la pregunta principal. No revelaría toda su vida. Vamos al club de tiro con arco. Quiero terminar rápido, dijo Wednesday, echando a andar. Luke la siguió, y ninguno dijo una palabra en todo el camino. Al llegar al club de tiro con arco al aire libre, muchos miraron a Miércoles Adams con curiosidad. La conocían. Era difícil no hacerlo. No creían que Luke pudiera convencer a esta chica, que siempre tenía una expresión inexpresiva y mantenía a todos a distancia, de participar en una pequeña competición. ¿Se lo has contado a todo el mundo? Preguntó Luke, esforzándose por no sonreír. Sí. Hace tiempo que no competimos, respondió Daphne, observando a su oponente. La conocía de oídas, pero desconocía por completo su habilidad con el arco. Te arrepentirás de haber hecho pública esta competición, pensó Luke, conteniendo la risa. La directora Larissa había obligado a Wednesday a unirse a un club. Uno de los clubes que probó fue el de tiro con arco. El día de su prueba, Luke y Javier la acompañaron. Nadie más se percató de su increíble habilidad. Era capaz de acertar incluso en el centro de la diana más difícil, a pesar de dispararle a una manzana. Luke se preguntó si Daphne tendría ese nivel de destreza. Las reglas son las siguientes, comenzó Daphne, dando una breve explicación de 5 minutos. La competición era sencilla y constaba de 5 rondas. No querían que durara demasiado. Cada arquero dispararía 3 flechas por ronda, 15 flechas en total por participante. El ganador se determinaría por la puntuación acumulada después de cada ronda. Cada blanco se colocó a 100 metros de distancia, una distancia mayor que los 70 metros estándar utilizados en las principales competiciones para aficionados. Los blancos tenían círculos concéntricos con puntuaciones que iban de 1, el más externo, a 10, el más interno. Miércoles tomó la reverencia de Luke y se colocó en posición. ¿Quieres empezar tú o lo hago yo? Preguntó Daphne, mirando a Wednesday, que ni siquiera llevaba el uniforme adecuado y usaba un lazo que no le resultaba familiar. Da igual. El resultado será el mismo, respondió Wednesday. Su intención no era ser grosera. Simplemente decía la verdad. Los demás miembros del club se indignaron por su comentario arrogante. Esa chica ni siquiera era socia y se creía capaz de vencer a la capitana. Tan peculiar como siempre, comentó Javier, cruzándose de brazos. Él y Luke eran los únicos que habían visto las habilidades de Wednesday. Sabía que Daphne tenía un duro reto por delante. De acuerdo, dijo Daphne, sin mostrar el menor atisbo de enfado. Se colocó en posición y disparó 3 flechas en rápida sucesión. 2 flechas dieron en el círculo de 10 puntos, una de ellas teniendo que destruir a la otra para lograrlo. La última cayó en la zona de 9 puntos. Un total de 29 puntos. Todos aplaudieron y vitorearon a su capitán. Con movimientos precisos y fluidos, Wednesday colocó la primera flecha en el arco y disparó, dando en el blanco. Sin inmutarse, repitió el proceso, rompiendo la primera flecha con la segunda, y luego con la tercera, todas clavadas perfectamente en el centro exacto de la diana. Un total de 30 puntos. Puntuación perfecta. La multitud, que había estado murmurando comentarios negativos sobre el miércoles, guardó silencio. Muchos se frotaron los ojos para comprobar si lo que habían presenciado era real. ¿Qué te parece mi representante, Daphne?
Preguntó Luke con una sonrisa, observando la reacción de Daphne. Daphne se burló y se recolocó en la línea de tiro. Esta vez también consiguió una puntuación perfecta. Sin embargo, Wednesday volvió a conseguir una puntuación perfecta, y todos la observaron con los ojos muy abiertos. En la tercera, cuarta y quinta ronda, Wednesday anotó 30 puntos de forma consistente. No falló ni un solo tiro. El lugar quedó en silencio. Había ganado la competición con una puntuación perfecta. Esto era propio de una profesional, no, incluso mejor. Una técnica de tiro con arco impecable. Daphne logró puntuaciones entre 28 y 30 puntos, pero no pudo mantener tiros perfectos durante todo el partido. El resultado final fue: miércoles 150 puntos, Daphne 146 puntos. Hecho. No te debo nada, dijo Wednesday, devolviéndole el arco a Luke y marchándose por donde había llegado. La multitud se apartó para dejarla pasar y, en cuestión de segundos, desapareció. Espero la reunión con Verónica. Mañana a las 5 de la tarde en el gimnasio de secundaria. No acepto retrasos, dijo Luke, dándole una palmada en el hombro a Daphne antes de irse. Al día siguiente, Luke llegó al gimnasio de secundaria 5 minutos antes. Unos minutos después, aparecieron Daphne y Verónica, y cuando Verónica vio a su amiga llevándola hacia Luke, la miró como si la hubiera traicionado. ¿Qué hace él aquí?, preguntó Verónica, cruzándose de brazos y mirando a Daphne con una mirada inquisitiva. Daphne era su mejor amiga y sabía que estaba angustiada por lo de Luke, así que le pareció una traición traerla aquí sin que ella lo supiera. Me ganó en una competición y no me quedó más remedio que traerte aquí. Discutan lo que quieran, me voy, dijo Daphne, que tampoco estaba de buen humor. Su derrota contra Wednesday no le había sentado nada bien. Era la primera vez que perdía así. ¿Qué le pasa?, pensó Verónica. Era extraño ver a su mejor amiga de tan mal humor. Aunque siempre tenía esa expresión gélida en el rostro, esta vez era diferente. ¿No te enteraste de lo que pasó ayer?, preguntó Luke, al notar la expresión de confusión de Verónica. Verónica miró a Luke, dudando si hablarle o no. La curiosidad pudo más que ella y le preguntó qué había pasado. El día anterior había estado muy ocupada con una tarea que le había encomendado su abuela y apenas había salido de su habitación. Luke le contó cómo Wednesday había derrotado fácilmente a Daphne en la competición de tiro con arco, y todos los miembros del club fueron testigos. Ese era el motivo de su mal humor. ¿Existía alguien tan hábil?, se preguntó Verónica, sorprendida. Conocía a Daphne desde niña y sabía que había estado practicando desde muy joven. ¿Ya has puesto tus garras sobre otra pobre chica?, preguntó Verónica con una mirada reprobatoria. ¿Quién te crees que soy?, dijo Luke con una mueca. Un mujeriego, respondió Verónica sin pensarlo dos veces. ¿Acaso la poligamia no existía?, pensó Luke, confundido. Verónica, Enid, Bianca y otras chicas eran muy celosas y despreciaban a los mujeriegos. Quizás se debía al cambio generacional. Esta nueva generación de marginados está mucho más conectada con la cultura convencional que las anteriores. Gracias a las redes sociales, los teléfonos móviles, internet, etc. Si conocieras a Wednesday, lo último que dirías sería que estoy con ella, dijo Luke. Basta de palabrería inútil. ¿Qué quieres de mí? ¿Otra técnica, como siempre? Solo vienes a mí por técnicas de aura azul, dijo Verónica con tono ofendido. Al ver la expresión de Luke, supo que había dado en el clavo y que solo buscaba una técnica. Si necesito una técnica, dijo Luke, rascándose la mejilla. Verónica empezó a alejarse. Espera. ¿No dijiste que éramos familia? La familia se ayuda entre sí, dijo Luke, agarrando a Verónica de la muñeca. Ella y los demás miembros de la familia deberían aprender algo de Dominic Toretto. Verónica giró la cabeza y miró a Luke con indignación. Somos familia cuando te conviene, ¿verdad? No pensé que fueras un mujeriego tan desvergonzado y una persona tan grosera. ¿Es tan difícil conseguir 2 malditos favores?, pensó Luke, reprimiendo sus insultos. Dejó de lado su orgullo para pedir favores, ya que esta técnica era crucial para presentar pruebas irrefutables contra los Spellman. Deja de insultarme. Tengo sentimientos, dijo Luke, poniendo cara de dolido. Para su sorpresa, su actuación no funcionó. ¿Tus sentimientos? Deja de fingir. Solo lo haces para manipularme, dijo Verónica con una sonrisa desdeñosa. Necesito adoptar otro enfoque, pensó Luke. Durante todas las fiestas, quise integrarte a la familia, pero siempre me rechazaste de forma grosera. ¿Ahora quieres mi ayuda? Va. Sigue soñando, dijo Verónica, zafándose del agarre de Luke.
Luke recordaba sus últimas vacaciones en la finca Umbrío. Lo que decía Verónica era cierto. Siempre había querido incluirlo a hacer actividades con él, pero él siempre la había rechazado sin mucha delicadeza. Quizás su enfado estaba justificado. Es cierto que fui grosero contigo y comenzó Luke, mostrando una expresión que rara vez se veía en su rostro. ¿Quieres? Repitió Verónica. Quiero ofrecerte mis disculpas, terminó Luke la frase con dificultad. Su expresión de vergüenza parece sincera, pensó Verónica, acercándose a Luke para examinarle el rostro. Quería disculpas sinceras, no fingidas. Sin embargo, dijo Luke justo antes de que Verónica pudiera aceptar sus disculpas y dar por zanjado el asunto. Pensé que no pondrías excusas, dijo Verónica con el ceño ligeramente fruncido. Esas no son excusas. En la finca Umbrío, fuiste la única que me trató bien y quiso incluirme. Todos los demás me odiaban. Tu padre siempre me miraba como si quisiera matarme, y lo mismo ocurre con esa vieja, dijo Luke, refiriéndose a su abuela como la vieja. Esta vez, Verónica guardó silencio, sin saber qué decir. Su primo tenía razón. Había notado la hostilidad de todos hacia él. Ella era la única que lo trataba bien. Su abuelo apenas le dirigía la palabra, y todos los demás eran hostiles. Si aceptara tus invitaciones, solo conseguiría más odio y probablemente tu padre te reprendería. Todos me veían como una calamidad para la familia Umbrío, continuó Luke. ¿Le importaba yo? Pensó Verónica. Tienes razón, dijo Verónica tras unos segundos. Estaba en el despacho del director Weins cuando Natasha le mostró a Sophie la carta que revelaba que los Spellman habían hecho pactos con demonios. Esto podría arrastrar a los Umbrío a una guerra con los Spellman, y nadie en su familia quería eso. De toda la familia Umbrío, eres el único al que considero familia. Bueno, adiós, dijo Luke, dándose la vuelta y pensando en otra forma de conseguir la técnica. Quizá debería robársela a una familia de videntes o algo parecido. Espera. Dijo Verónica, agarrando la muñeca de Luke. ¿Qué pasa? Preguntó Luke, girándose y notando el rostro sonrojado de Verónica. No entendía por qué se sonrojaba. ¿Acaso su comentario anterior había sido tan cursi? Te prestaré la técnica que necesitas. No puedo prometerte nada. Puede que sea una técnica avanzada, y puede que no me la enseñen, dijo Verónica. ¿De verdad? Gracias, dijo Luke con sinceridad. Esto le ahorraría muchos problemas y le ayudaría a obtener pruebas sólidas. No me des las gracias todavía. Tendrás que darme algo a cambio, dijo Verónica. ¿Qué necesitas? Preguntó Luke. Prefería este arreglo. De esa forma, ambos estarían en igualdad de condiciones. Tienes que ayudarme a entrenar mi aura verde, dijo Verónica con una mueca. De acuerdo. ¿Qué tipo de entrenamiento? Preguntó Luke. Entrenamiento físico, dijo Verónica con expresión de disgusto. Finalmente, hará uso del aura verde, pensó Luke. ¿A qué se debe el cambio repentino? Creía que odiabas el entrenamiento físico, dijo Luke. Sabía que a Verónica no le gustaba entrenar ni desarrollar músculos. Era como una princesa de una familia antigua y adinerada, sin ningún interés en el combate. Mi padre quiere que mejore mis habilidades físicas, ya que tengo una aura verde que es buena para eso, así como para curar. Al principio no quería, pero pensándolo bien, el ataque del año pasado habría sido mucho más fácil si hubiera derrotado a las dos brujas con mayor facilidad, respondió Verónica. Ya veo. Tendrás que cortarte esas uñas largas si quieres dar puñetazos, comentó Luke con una leve sonrisa burlona. No podía imaginar a Verónica repartiendo puñetazos y patadas a diestro y siniestro. Cállate. ¿Qué técnica necesitas? Preguntó Verónica. Tras conversar un rato más, se despidieron. Verónica le dijo que tardaría 2 o 3 días en dominar la técnica si su padre accedía a enseñársela. Una vez que la dominara, comenzarían también su entrenamiento. Esto ha salido mejor de lo que esperaba, pensó Luke, satisfecho mientras regresaba a su dormitorio. Creía que le llevaría mucho tiempo dominar la técnica avanzada, pero la tendría en menos de una semana. En cuanto a si el padre de Verónica le daría la técnica, no tenía dudas de que sí. Verónica es la niña mimada de la familia Umbrío. Es talentosa, inteligente y posee 2 auras. La ven como el futuro de la familia. Si desea una técnica, aunque sea avanzada, se la darán sin dudarlo. A diferencia de la sociedad convencional, en la sociedad marginada no existe una estructura 100% patriarcal ni 100% matriarcal. Todo depende del talento de la persona marginada.
Si tienes 3 hermanos y eres mujer, pero posees 2 auras y un gran talento, es casi seguro que serás la próxima líder familiar. Todo se rige por la meritocracia. En el caso de tener 2 auras en familias con dotes psíquicas, esto te convierte casi inmediatamente en el próximo líder familiar, pero si los 3 hermanos tienen un aura cada uno, generalmente el que demuestre mayor talento asumirá el liderazgo. Existen casos en los que un usuario de un aura es más talentoso y poderoso que su hermano o hermana de 2 auras, y termina siendo el líder de la familia, pero es difícil que un usuario de 2 auras sea más débil que uno que solo tiene una. 2 días después, Verónica le dio a Luke un libro de aspecto antiguo cuyo único contenido era la técnica de extracción de memoria. El problema era que el libro tenía 500 páginas dedicadas exclusivamente a esa técnica. ¿Cuántas teorías y variables podía tener una simple técnica? El contenido estaba escrito en un lenguaje difícil debido a palabras ambiguas y un estilo enrevesado. Hasta el momento, era el libro más difícil que Luke había leído. Su memoria fotográfica le servía de poco si no entendía las explicaciones. Por suerte, contaba con la ayuda de Edgar. No sabía cuánto tiempo le llevaría comprender la teoría de esta técnica. Después, tendría que pasar a la parte práctica, que sería aún más difícil. Había pasado un mes desde que Luke obtuvo la técnica de extracción de memoria. Durante ese tiempo, dedicó todos sus esfuerzos a aprenderla. Continuó entrenando sus otras auras, pero se centró principalmente en esa maldita técnica. Logró leer el libro completo de 500 páginas. Esto, con su memoria fotográfica, no fue un gran logro. Lo bueno es que ya comprendía el 50% del libro. En un mes, eso es un buen progreso. Alcanzó este porcentaje gracias a Edgar, quien, aunque no tenía un aura azul ni era alumno con esa habilidad, era un excelente profesor y sabía mucho sobre diversos temas. Para cumplir su parte del trato, ayudó a Verónica a entrenar artes marciales, unos 3 o 4 días a la semana. La princesa Umbrio tenía una gran ferocidad oculta para el combate cuerpo a cuerpo. Ya conocía las artes marciales, pero nunca las había puesto en práctica porque no le gustaba pelear de esa manera. Gracias a su aura verde, logró mejorar sus habilidades físicas a un ritmo increíble, y en un mes, Luke ya sentía que la distancia entre ambos se acortaba. Verónica se acercaba cada vez más a la fuerza base de Luke. Su progreso fue increíble. Llevaba meses entrenando con pesas y resistencia. Con todo ese tiempo, había ganado musculatura definida y una gran fuerza. Sin embargo, en tan solo un mes, Verónica, con su aura verde, ya había acortado distancias considerables. Si mantenía este ritmo, en 2 meses lo igualaría en fuerza, resistencia y velocidad. Y entonces, lo superaría. Luke lo comprendió. Su físico base era superior al de una persona normal, pero Verónica también era una marginada. Además, poseía un aura verde que le permitía potenciar físicamente todas sus funciones biológicas, fuerza, velocidad, resistencia, etc., a niveles superiores a los de los marginados promedio. Edgar le había contado que existían psíquicos con aura verde capaces de enfrentarse a un hombre lobo en combate cuerpo a cuerpo y salir victoriosos. Esto se debía a lo que ya se había mencionado y a su capacidad de regeneración sobrehumana. Podían curarse durante el combate e incluso recuperar su resistencia. A pesar de todo esto, Luke no se desanimó. Era absurdo intentar competir contra un psíquico con un aura verde usando solo su físico de marginado. Sin embargo, si añadía sus habilidades telequinéticas, la situación cambiaría drásticamente. Sus golpes, imbuidos con ondas telequinéticas en brazos o piernas, podían ser más fuertes que los de los psíquicos con aura verde. Lo mismo ocurría con su velocidad si usaba ondas telequinéticas para esquivar ataques. Si además usaba su Haki de observación, los superaría aún más. Derrotó a Nick, su compañero de aura verde, sin mucha dificultad, usando únicamente su aura amarilla. Por otro lado, el asesino en serie de Jericho reapareció. Esta vez, mató a una mujer de mediana edad que regresaba del trabajo por una ruta casi desierta de noche. Al igual que en los 2 asesinatos anteriores, la mujer fue encontrada con una parte de su cuerpo mutilada. Su brazo izquierdo. En cuanto a Jonah, todos asumieron que había muerto, ya que nunca más se supo de él. Sin embargo, su cuerpo aún no ha sido encontrado. Luke y Wednesday no han vuelto a salir de Nevermore en busca de más pistas sobre la profecía. Luke sabía que Wednesday quería salir a investigar y que, en cualquier momento, podría escaparse si no conseguía un día libre. Los días libres son difíciles de conseguir, ya que los profesores no los otorgan con frecuencia.
Durante los exámenes o pruebas especiales, puede que te den un día libre como recompensa, pero no es lo habitual. Por otro lado, si deseas abandonar Nevermore para visitar Jericó, debes dar una razón válida. No puedes irte simplemente porque te apetezca. Nevermore es un internado. Luke prefería que las cosas siguieran su curso con calma. No le convenía ir a investigar con Wednesday, ya que antes necesitaba dominar la técnica de extracción de memoria. Se dio cuenta de que Wednesday podía resolver el misterio en cualquier momento. El otro día, cuando se enteraron del tercer asesinato, Wednesday le dijo que sospechaba que la persona que recogía los restos mutilados lo hacía para algún tipo de ritual. Probablemente un ritual de resurrección. ¿Quién resucitaría? Fácil. Joseph Crackstone. En el dibujo que Rowan había conseguido, se veía a un peregrino frente a ellos dos, y ningún peregrino común podía hacerles frente. Solo Crackstone, un tipo normal que había obtenido poderes sobrehumanos gracias a los demonios. Lo que había que averiguar era quién estaba detrás de la resurrección de Crackstone. Esa persona es quien controla a Ide y quien recolecta partes del cuerpo para el ritual. También es quien robó el libro de las sombras original del mundo de los peregrinos. Además, según Rowan, ella sería la responsable de la destrucción de Nevermore. ¿Por qué? No quiere revivir Crackstone, ni siquiera sabe cómo, y no lo haría aunque lo supiera. En cualquier caso, en el dibujo, ella estaba frente a Crackstone, y en lugar de ser la destructora de Nevermore, sería su protectora. Eso la desconcertó, así que tuvo que resolver el misterio. Hoy, toda la clase de 10º grado a la que pertenecía Luke tuvo una importante lección de esgrima. Practicarían duelos lo más parecidos posible a un combate real. Esto era lo que Wednesday había estado esperando. Un torneo como el que tuvieron meses atrás en su exclusiva clase de evidencia. Es posible que la profesora premiara a la ganadora. Uno de esos premios podría ser un día libre, justo lo que necesitaba. El mayor problema es él, pensó Wednesday, mirando a Luke, que ya estaba vestido con su traje de esgrima como todos los demás. El único traje diferente era el de Wednesday, que era negro en lugar de blanco. Tiene su expresión de pereza habitual, mis habilidades con la esgrima son superiores, así que estaré bien siempre y cuando no use su telequinesis o sus poderes mentales, pensó Wednesday. ¿Nervioso?, preguntó Luke, al notar la mirada de Wednesday sobre él. Ya se había acostumbrado a la mirada inexpresiva de Wednesday. Desde que regresaron del mundo de los peregrinos, su relación ha mejorado. Ahora pasan mucho más tiempo juntos y conversan, ya sea sobre asesinatos y profecías catastróficas o sobre diferentes tipos de literatura. Las conversaciones, por lo general, estaban cargadas de sarcasmo, comentarios mordaces y ningún filtro por parte de ambos. Nunca me he sentido nerviosa, respondió Wednesday. No era arrogancia, simplemente estaba diciendo la verdad. ¿Eres un androide? ¿Cómo te configuro para que sonrías más a menudo?, preguntó Luke con una sonrisa burlona mientras fingía buscar algún tipo de botón o algo parecido el miércoles. ¿Ya empiezas con tus chistes tontos tan temprano?, dijo miércoles, imperturbable ante los comentarios de Luke. Ya se había acostumbrado a ellos y, increíblemente, poco a poco, sus observaciones dejaron de irritarla. Si alguien más la hubiera molestado tanto, le habría cortado la lengua hacía mucho tiempo. Lo siento, dijo Luke con una leve sonrisa, dando un paso atrás por precaución. Además, ¿por qué querrías que sonriera más a menudo?, preguntó Wednesday, arqueando una ceja. Tenía curiosidad por saber por qué Luke quería verla sonreír. Porque eres linda cuando sonríes, pensó Luke, pero no lo dijo. Sería demasiado vergonzoso y totalmente contrario a su forma de ser con Wednesday. Además, sabía que ella ni se inmutaría ante tal cumplido. Solo te he visto sonreír 2 veces. La primera fue cuando me dijiste que ese Normie moriría, y la segunda fue cuando vimos Evil Dead, dijo Luke, acercándose a Wednesday y hablando en voz baja. Luke había logrado ver una película con Wednesday. Fue algo tan natural que no se había dado cuenta de lo difícil que había sido. Convenció a Wednesday para que fuera a su residencia estudiantil a ver una película. Vieron la película con Javier y Ajax, así que no pasó nada, e incluso si ellos no hubieran estado allí, tampoco habría pasado nada. Luke y Wednesday debatieron sobre películas de terror sangrientas y no pudieron llegar a un acuerdo, así que tuvieron que volver a ver las películas para decidirse por una nueva. ¿Y?, preguntó miércoles. Solo sonríes ante cosas espeluznantes. Imagínate si tuvieras que sonreír cada vez que escucharas mis comentarios. Eso sí que sería divertido, dijo Luke. Eso sería tortura.
Otra cosa que tenemos en común, comentó Wednesday en voz baja, refiriéndose a la tortura. Silencio, clase. Dijo el profesor Vlad, dando un paso al frente y acallando los murmullos de todos los estudiantes. Hoy habrá un torneo de eliminación directa. Ya he organizado los enfrentamientos. Fueron elegidos al azar. Empecemos rápido, porque hay muchos partidos por jugar, dijo el profesor Vlad. Al principio, se jugaban 3 partidas simultáneamente, ya que eran las primeras rondas. Había muchos más estudiantes, no solo psíquicos. Había hombres lobo, sirenas, vampiros, etc. Luke se enfrentó a un chico desconocido y logró vencerlo. Su entrenamiento no había sido en vano y su técnica de esgrima había mejorado notablemente. Aún no utilizaba su Aki, ya que era la única técnica que podía usar sin que nadie se percatara de que estaba empleando sus poderes psíquicos. Wednesday también ganó su primer partido sin dificultad. Javier, Ajax, Enid, Yoko, Divina, Bianca y Kent también pasaron la primera ronda. Los compañeros psíquicos de Luke también superaron la primera ronda. El único que perdió fue Eugene, quien recibió varios comentarios burlones de algunos estudiantes licántropos. Hombres lobo burlándose de alguien por golpear a una vidente, patético, dijo Wednesday lo suficientemente alto para que lo oyeran. Le parecía patético que a los psíquicos no se les permitiera usar sus poderes en esos combates. Eso suponía una enorme desventaja contra un hombre lobo, que tenía una condición física superior a la de los demás. No solo física, sino también en reflejos. Incluso sin transformarse, su condición era superior en esas situaciones, y le parecía injusto. Los hombres lobo volvieron la cabeza y la miraron con rostros furiosos, pero cuando vieron a Luke de pie junto a ella con los brazos cruzados, observándolos, retrocedieron rápidamente. Los hombres lobo no le temían a Wednesday. Si bien era extraña y su expresión siempre inexpresiva podía resultar inquietante, desconocían su fuerza, así que no le temían. Sin embargo, habían visto a Luke derrotar a un estudiante de último año, también hombre lobo, y matar a otro en la Copa Poe, aunque no habían presenciado esto último directamente. Gracias, miércoles, dijo Eugene, rascándose la cabeza con un poco de vergüenza. No me des las gracias. Tú también das lástima. Necesitas entrenar más y no confiar solo en tus poderes psíquicos. Baja un poco esa barriga, dijo Wednesday sin una pizca de piedad. Lo haré. Dijo Eugene, mientras se alejaba para buscar agua y refrescarse. ¿Por qué lo defiendes? Preguntó Luke. Me recuerda a mi hermano. Aunque sin las constantes ganas de estrangularlo, respondió Wednesday. Luke ya sabía que Wednesday se había unido al club de apicultura, y que el único otro miembro era Eugene. Las 3 personas más cercanas a ella en Nevermore eran Luke, Enid y Eugene. En la segunda ronda, Luke y Wednesday avanzaron sin dificultad. La sorpresa para Luke fue que Enid perdió contra uno de los estudiantes hombres lobo que se había burlado de Eugene. ¿Estás bien? Preguntó Luke, acercándose a Enid mientras ella se quitaba el casco y se frotaba el hombro con gesto de incomodidad. Sí, solo un poco dolorida, dijo Enid con una sonrisa para demostrar que no pasaba nada. ¿Estás segura? Preguntó Luke. Notó ojeras bajo los ojos de Enid y su tez parecía más pálida de lo habitual. Sí, no es nada, dijo Enid, perdiendo el conocimiento por unos segundos. Por suerte, Luke estaba cerca y la atrapó. Enid. ¿Estás bien? Preguntó Yoko, al notar que su amiga perdía el conocimiento. Me siento un poco mareada, dijo Enid, apoyándose en Luke y tocándose la cabeza. Su expresión no es buena. Vayan a la enfermería, dijo el profesor Vlad, acercándose a ellos. Yo me la llevo, dijo Divina, que había perdido su combate. El profesor Vlad asintió y las 2 chicas salieron del gimnasio. Ha estado llegando tarde a la residencia estos últimos días, dijo Wednesday, al notar la expresión de preocupación de Luke. ¿Llegando tarde? Pensó Luke, preocupado. Tal vez Enid se estaba esforzando demasiado con el entrenamiento, y eso no era bueno. Comenzó la tercera ronda. A partir de ese momento, se disputó un combate a la vez, observado por toda la clase. Quedaban 8 participantes. Miércoles tuvo que enfrentarse a uno de los hombres lobo que se habían burlado de Eugene. No al que había golpeado a Enid, sino al otro. Tu novio no puede protegerte aquí, le susurró el hombre lobo a Wednesday al pasar junto a ella camino al otro extremo de la pista. ¿Novio? Pensó Wednesday, arqueando una ceja mientras se dirigía al otro extremo de la pista. La única persona que encajaba en esa categoría era Luke. Fue el primero en quien pensó. Lo que no le gustó nada fue que dijera que necesitaba protección. Debería enseñarle a ese hombre lobo que no necesita la protección de nadie.
En guardia, dijo el profesor Vlad, y ambos participantes se pusieron los cascos y adoptaron sus posiciones. Comenzar. Wednesday se lanzó al ataque. Esta vez, fue mucho más agresiva que en sus combates anteriores. Su oponente quedó impactado por su ferocidad y apenas logró defenderse. Aunque, como hombre lobo, su fuerza física era superior, la técnica de Wednesday era impecable. El hombre lobo no pudo hacer nada. Wednesday anticipaba sus movimientos y, en menos de 2 minutos, la pelea había terminado. Ganadora. Miércoles Adams. Anunció el profesor Vlad. No necesito la protección de Luke para derrotar a alguien tan débil y patético, dijo Wednesday, quitándose el casco y mirando al hombre lobo con desdén. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y regresó junto a Luke. Espera. ¿Por qué no negué su declaración falsa? Pensó Miércoles, mirando fijamente el suelo de madera con confusión en el rostro. A continuación, Luke Poe contra Evan Smith. Dijo el profesor Vlad, y ambos estudiantes se dirigieron a la pista. Luke miró a Evan con una mirada gélida. Era el tipo que había golpeado a Enid y le había dejado el hombro dolorido. Debería darle una lección. Evan sintió un escalofrío recorrerle la espalda al notar la mirada de Luke. Debía rendirse. Lo consideró, pero eso lo haría parecer un cobarde. Un hombre lobo temeroso de un psíquico que ni siquiera puede usar su telequinesis. Está enfadado, pensó Wednesday, al notar la expresión de Luke mientras se ponía el casco. Había visto esa misma mirada el día que lucharon contra los humanos en Pilgrim World. Esta vez, sin embargo, pudo comprender el motivo de la ira de Luke, ya que la persona a la que se enfrentaba había herido a su exnovia. En el mundo de los peregrinos, no había comprendido el repentino cambio de Luke durante la pelea con los humanos. Al principio, Luke se había reído de los normales y parecía relajado, pero cuando ella recuperó la conciencia, su actitud relajada se había transformado en una furia genuina. ¿Por qué? Ella no lo sabía. Comiencen. Exclamó el profesor Vlad. Luke se abalanzó sobre su oponente. Dominó a Evan con precisión milimétrica. No importaba qué ataque lanzara Evan. Era como si Luke supiera exactamente cómo iba a golpear. Podía esquivar o bloquear sin esfuerzo, gracias a su haki de observación. La pelea le pareció un juego de niños a Luke. En tan solo 2 minutos, consiguió los puntos suficientes para la victoria. El profesor Vlad levantó la mano para dar por finalizado el combate, pero Luke no se detuvo. Avanzó hacia Evan y comenzó a atacarlo con numerosas estocadas rápidas y potentes, todas dirigidas a los puntos débiles de su cuerpo, puntos que conocía muy bien gracias a Natasha. Evan retrocedió tambaleándose, aturdido y confundido. La segunda estocada de Luke alcanzó la mano que sostenía su espada, dejándolo indefenso. Cayó al suelo mientras Luke continuaba golpeándolo. La brutalidad de Luke hacia Evan se desarrolló en cuestión de segundos. Los estudiantes presenciaron la paliza en estado de shock, paralizados mientras los gritos de angustia de Evan resonaban en el gimnasio. ¿Dónde está ahora tu fuerza superior, hombre lobo? Gritó Luke, intensificando sus golpes. Seguramente sacó la punta de su espada para causar más daño, pero ya no podía retroceder el tiempo. Para, Luke. Gritó el profesor Vlad, corriendo para separarlo. El profesor tuvo que apartar físicamente a Luke para que se detuviera. Cuando Luke recuperó la calma, se quitó el casco y miró a Evan con satisfacción. Su comportamiento es inaceptable. Está usted descalificado. Exclamó el profesor Vlad, con su voz resonando en el gran salón. Regresa con los demás. Observarás el resto de los combates en silencio, añadió, y Luke asintió sin decir palabra. El hecho de que el profesor no lo hubiera castigado más era bueno, así que Luke no protestó por su descalificación. Luke regresó al lado de Wednesday, sintiendo la mirada de toda la clase sobre él. Dejaron de observarlo disimuladamente cuando comenzó el siguiente partido. Bianca contra Yoko. Deberías aprender a controlar mejor tu ira, comentó Wednesday mientras veía la pelea de Bianca y Yoko. En este caso, no había necesidad. No me importa el torneo, respondió Luke con expresión tranquila. ¿Y si te enfrentas a un oponente más fuerte? Tu ira solo nublará tu juicio y te hará propenso a cometer errores, dijo Wednesday. Estás confundiendo algo, dijo Luke. ¿Qué? No es ira. Es ferocidad, respondió Luke, dejando a Wednesday en silencio. La ferocidad no era lo mismo que la ira. La ferocidad era brutalidad, una cualidad que implicaba una agresión controlada y una concentración implacable. Un luchador feroz podía aprovechar cualquier resquicio en la defensa de su oponente para atacar sin piedad, pero con un objetivo claro y control absoluto sobre sus acciones. Muy diferente de la ira.
Recordando la pelea de Luke, Wednesday concluyó que sus movimientos siempre habían sido calculados, nunca impulsivos. Para el observador, podría haber parecido que Luke estaba enfadado, y no era del todo falso. Estaba enfadado, pero no dejó que esa ira lo dominara. En cambio, la transformó en ferocidad, aplastando a su oponente de forma implacable y controlada. Bianca ganó el combate contra Yoko, aunque fue una batalla muy reñida. El combate final fue entre Nick, un psíquico de aura verde, y un vampiro del grupo de Yoko. Los vampiros también poseían cuerpos superiores a los de los psíquicos, por no hablar de los psíquicos de aura verde. Nick venció al vampiro con facilidad. Aunque no usó su aura verde activamente, esta ya había potenciado sus habilidades físicas, y dicha potenciación era permanente. Por lo tanto, podía competir con un hombre lobo en fuerza y ganar, siempre y cuando el hombre lobo no se transformara. Aún no tenía el nivel suficiente para igualar la fuerza de un hombre lobo transformado. La primera semifinal sería Wednesday Addams contra Bianca Barclay. La segunda, Nick contra Evan. Pero en su estado actual, Evan no podría ganar. Solo recibiría otra paliza y sufriría aún más. Miércoles contra Bianca, pensó Luke, recordando que esta pelea había ocurrido en la serie, aunque las circunstancias eran diferentes. El resultado había sido la victoria de Bianca. Oye, psicópata. Me pregunto si estás tan loca como Luke. Los dos estáis igual de chiflados. Hacéis una pareja mona, ¿verdad? Dijo Bianca con una sonrisa burlona, observando la expresión impasible de Wednesday. Otra vez esto, pensó Wednesday. ¿Por qué todo el mundo seguía llamando la pareja a ella y a Luke? Déjame recordarte que ese psicópata te salvó la vida. Si me preguntas, yo habría dejado que Ide te arrancara la cabeza, dijo Wednesday con expresión gélida. No habría tenido la bondad de salvar a Bianca y a los demás, aunque hubiera podido. Ya sé quién está más loca, pensó Bianca con una mueca. No le gustaba recordar aquella noche en que el miedo la había paralizado mientras Ide corría hacia su grupo. En guardia, empiecen. Gritó el profesor Vlad. El combate comenzó y, hasta el momento, era el más parejo y competitivo de todos. Bianca tenía una técnica impecable, al igual que Wednesday. El problema era que Wednesday estaba en clara desventaja. Se enfrentaba a una sirena. Los tejidos y huesos de las sirenas son superiores a los de los psíquicos. En esencia, todos los marginados poseen mejores capacidades físicas que los psíquicos. Solo un psíquico de aura verde puede potenciar sus habilidades físicas hasta superar a los demás marginados, pero aún así, sigue siendo el más poderoso gracias a las increíbles habilidades que le otorgan sus auras. Al igual que en la serie, ambos consiguieron un punto. En el momento decisivo, Miércoles propuso un reto militar, sin cascos ni protectores. El profesor Vlad dejó la decisión en manos de Bianca, quien finalmente aceptó. ¡Qué temeraria!, pensó Luke, sorprendido por el comportamiento de Wednesday. La chica gótica debería saber que su habilidad con la esgrima está a la altura de la de Bianca, pero sus capacidades físicas, inferiores a las de una sirena, la ponen en clara desventaja. Al tener las mismas habilidades técnicas, la contienda se decidiría por dos factores: la experiencia y las capacidades físicas, fuerza, velocidad, etc. Para Luke, esto último seguía siendo lo más importante, ya que se trataba de un torneo escolar, no de una lucha a muerte. Puede que Wednesday tuviera más experiencia en combates a vida o muerte usando sus poderes, pero no en esgrima. Era probable que Bianca hubiera dedicado más tiempo a perfeccionar sus habilidades con la esgrima, dado que Wednesday, siendo una genio polifacética, probablemente le dedicaba menos tiempo a esta disciplina. Al final, todo se desarrolló como en la serie. Bianca logró hacerle un corte en la frente a Wednesday, ganando el partido y clasificándose para la final. Oh, tu sangre es roja. Pensé que sería blanca y negra, dijo Bianca con una amplia sonrisa. Miércoles no dijo nada. Simplemente se tocó la frente y observó su sangre. Hacía mucho tiempo que no veía su sangre. Ganadora. Bianca Barclay. Dirígete a la enfermería, Addams, ordenó el profesor Vlad. Por favor, no mates a mi exnovia, Luke, dijo Javier con una extraña sonrisa. ¿Por qué dices eso?, preguntó Luke, apartando su intensa mirada de Bianca. Tenías la misma expresión que cuando estabas viendo al hombre lobo que golpeó e hirió a Enid, respondió Javier, y Ajax asintió. ¿En serio?, pensó Luke, sorprendido. No se había dado cuenta. Era extraño, estaba enamorado de Enid. En cuanto a Wednesday, antes de que pudiera seguir pensando en ello, vio a Wednesday coger su bolso y salir del gimnasio, así que decidió seguirla. Te lo dije, dijo Ajax, mientras observaba a Luke perseguir a Wednesday. ¿Qué?,
Preguntó Javier, confundido. A Luke le gustaría una chica como Wednesday, explicó Ajax, y Javier recordó su antigua conversación con Ajax sobre las chicas que le gustaban a Luke. El torneo de esgrima terminó para Luke y Wednesday. Para sorpresa de casi todos, ninguno de los dos llegó a la final. Solicitar un desafío militar no fue una buena idea. Por los dos primeros puntos, deberías haberte dado cuenta de que la esgrima de Bianca es similar a la tuya. Si a eso le sumamos su físico superior y el hecho de que no puedes usar tus poderes, fue una decisión temeraria, dijo Luke, acercándose a Wednesday y caminando rápidamente hacia la enfermería con una expresión poco común en su rostro. No necesito tu sermón, Luke. Ya lo sé, dijo Wednesday con impaciencia, sin mirar a Luke y caminando aún más rápido. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Preguntó Luke, acelerando el paso para no quedarse atrás. Era la primera vez que veía a Wednesday enfadada. Parecía que no le gustaba perder. Lo hice por tu culpa, pensó Miércoles sin responder. El comentario de Bianca sobre Luke le había molestado. Le irritaba que Bianca fuera tan desagradecida y llamara psicópata a Luke cuando él la había salvado de Ide. Además de la derrota, lo que más la irritó fue que se enfadara por un comentario negativo que alguien había hecho sobre Luke. Ella no era así. No le importaba si los demás estudiantes insultaban a alguien, o eso creía. Al no obtener respuesta, Luke decidió callarse y siguió a Wednesday a la enfermería. Era la primera vez que visitaba la enfermería de Nevermore. Al entrar en la enfermería, la primera zona era la recepción. Parecía una típica consulta médica, con su escritorio, estanterías llenas de libros y una camilla para examinar a los pacientes. Luego, hay otra zona separada por puertas dobles, donde hay varias filas de camas con sábanas blancas y biombos. Aquí es donde los estudiantes necesitan descansar y recuperarse. Normalmente, en Nevermore, hay muchos estudiantes lesionados debido a combates de práctica, como duelos de esgrima, como los que Luke tuvo en su clase de poderes psíquicos, etc. ¿Qué hacéis aquí? Preguntó Divina, que acababa de salir de la segunda zona. Se sorprendió al ver a Luke y a Wednesday, que tenía sangre en la frente. Necesitamos a la enfermera. ¿Está aquí? Preguntó Luke. No. Después de atender a Enid, una chica de otra clase vino diciendo que necesitaban su ayuda inmediatamente en un aula. Parece que alguien se desmayó y era más seguro que ella fuera allí, explicó Divina. ¿Enid está bien? Preguntó Luke, preocupado. Miércoles fue a sentarse en la camilla a esperar a la enfermera. Sí, ya está durmiendo. La enfermera dijo que solo era cansancio y agotamiento. Con suficiente descanso, estará bien. Voy a clase a avisarle al profesor. Nos vemos, dijo Divina, saliendo de la enfermería. Cuando Luke miró hacia Wednesday, notó que ella había corrido una cortina blanca y ya no podía verla. 10 minutos después, ella corrió la cortina y se cambió su uniforme de esgrima por su uniforme de Nevermore. Una camisa blanca de manga larga abotonada hasta el cuello con una corbata negra. Sobre la camisa, un chaleco negro ajustado. En la parte inferior, su falda negra habitual. ¿Te importa si me cambio? Preguntó Luke, señalando la cama con la cortina. También había traído su bolsa con la ropa y quería cambiarse. Miércoles no dijo nada. Simplemente se levantó y se sentó en una silla contra la pared. 5 minutos después, Luke se había cambiado. Ahora llevaba una camisa blanca con corbata y pantalones negros. La enfermera aún no había llegado. Es muy callada, pensó Luke, mirando a Wednesday, que tenía la mirada fija en el suelo con sus ojos oscuros. ¿Quieres que te cure la herida? Preguntó Luke, y Wednesday levantó la vista. ¿Tienes ese conocimiento? Preguntó Wednesday. Sí, respondió Luke. El corte no era profundo ni muy grande. Miércoles asintió. Confiaba en las habilidades de Luke y no quería seguir esperando a la enfermera. Lo primero que hizo Luke fue lavarse las manos con agua y jabón. Con las manos limpias, se acercó a la cama. Ven aquí, dijo Luke, dando una palmada en la camilla. Sería más fácil curar su herida desde allí, ya que la altura era mejor que la de la silla donde estaba sentada Wednesday. Miércoles se levantó de la silla y se sentó en la cama. Su mirada estaba ahora casi a la altura de la de Luke. ¿Puedo tocarte la frente? ¿Tu flequillo te tapa la herida? Preguntó Luke, mirando el rostro de Wednesday. Sabía que a ella no le gustaba el contacto físico, por muy leve que fuera. Adelante, pero con cuidado. La sangre es difícil de limpiar, dijo Wednesday, asintiendo levemente. Para curar la herida, alguien tenía que tocarle la frente, ya fuera la enfermera o Luke. Ella prefería a este último.
Luke se detuvo frente a Wednesday, con manos firmes pero delicadas, mientras le levantaba el flequillo para dejar al descubierto el corte en su frente. Ella no mostró ninguna señal de dolor. Su rostro permaneció impasible. No es muy profunda, pero hay que limpiarla bien. Déjame, murmuró Luke mientras examinaba la herida. Se dirigió a un armario cercano, sacó un botiquín de primeros auxilios y comenzó a preparar los suministros. Guantes, gasas, antiséptico. No esperaba que fueras tan eficiente. ¿Es un talento oculto? Preguntó Miércoles con interés, observando las acciones de Luke. Luke sonrió levemente. Tener memoria fotográfica tiene sus ventajas, dijo mientras aplicaba antiséptico a una gasa y la presionaba suavemente contra la herida. Wednesday no reaccionó, salvo por un parpadeo. Tal vez deberíamos lesionarnos más a menudo para aprovechar tus habilidades, comentó Wednesday. Prefiero ser quien causa las heridas que quien las recibe, dijo Luke, y Wednesday asintió, compartiendo el mismo sentimiento. Luego tomó una pomada antibiótica y comenzó a aplicársela. Una vez terminada, sacó una tirita del botiquín y la colocó con cuidado sobre el corte en la frente de Wednesday. Hace unos minutos, era tan despiadado con su oponente en la esgrima. Y ahora, aquí, tan cuidadoso y gentil. Es intrigante. Esa dualidad, pensó Miércoles mientras miraba el rostro de Luke, que estaba muy cerca del suyo. Rara vez veía este lado tan atento y delicado de Luke, quien solía ser rudo y de carácter duro. Solo lo había visto actuar así con Enid, y ahora con ella. Listo, dijo Luke, asegurándose de que la curita estuviera bien colocada. Notó una mirada y bajó la vista de la frente de Wednesday. Los ojos oscuros y profundos de la chica lo miraban fijamente. En ese momento, Wednesday tomó la iniciativa. Sin previo aviso, se inclinó ligeramente hacia adelante y lo besó. Luke se sorprendió por el repentino movimiento, pero no se movió de su sitio. Cerró los ojos y saboreó el beso. Sería deshonesto decir que no sentía nada por Wednesday. Durante meses habían pasado tiempo juntos, resolviendo el misterio y hablando de temas que tenían en común. Se había dado cuenta de cuántas cosas tenían en común. El beso fue breve pero intenso. Luke lo disfrutó al máximo. Durante mucho tiempo se había preguntado cómo sería besar los labios de Wednesday. Hoy, por fin lo sabía. Tras unos segundos, se separaron y se miraron. Luke notó un brillo sutil en los ojos de Wednesday. Su expresión seguía impasible, sin rastro de rubor, pero algo era distinto a su aspecto habitual. Luke no sabía qué decir. Sabía que cualquier cosa que dijera podría usarse en su contra, y las frases cursis que le funcionaban con otras chicas no servirían en esta ocasión. Así que empezó a ordenar el botiquín de primeros auxilios. Wednesday permaneció en silencio, inmóvil en el mismo sitio. Luke nunca había experimentado un momento tan extraño después de besar a una chica, pero no le resultó incómodo. Ambos eran así. Ninguno haría un comentario sentimental. ¿Tuviste alguna visión sobre mí? ¿Estoy destinado a una muerte horrible o algo así? Preguntó Luke con una leve sonrisa, mientras volvía a guardar el botiquín de primeros auxilios en el armario. Las visiones de Wednesday solían ocurrir cuando tocaba un objeto o a una persona. Besar también se consideraba tocar. No. Tal vez debería haber durado más, respondió Miércoles. Luke, que estaba de espaldas a Wednesday mientras guardaba el botiquín, arqueó una ceja. Aquello era una clara insinuación. Se giró y miró a Wednesday, que lo observaba desde la cama. Debemos asegurarnos, dijo Luke, poniéndose frente a ella. Esta vez, él tomó la iniciativa y la besó. Miércoles aceptó el beso, cerrando los ojos. El beso fue mucho más largo, duró casi 2 minutos. Ambos abrieron los ojos y se separaron. ¿Ahora? Preguntó Luke. Nada. ¿Te darías cuenta si me desmayara?, respondió Miércoles, negando con la cabeza. El enfado que sentía por la derrota anterior ante Bianca había desaparecido, dejándola confundida por estas nuevas emociones. Podríamos intentarlo 1 minuto más, sugirió Luke, inclinándose de nuevo hacia él, pero esta vez Wednesday lo detuvo. Ya basta, Luke, dijo Miércoles, levantándose de la cama. Estaba al límite. Había sido su primer beso, y nunca antes había experimentado un contacto tan íntimo con otro ser humano. Disfrutó del beso, lo cual también la inquietó, ya que siempre había criticado las relaciones humanas. Wednesday caminó hacia la salida, abrió la puerta y se detuvo antes de irse. Sin volverse, dijo, tenemos que hablar del nuevo asesinato mañana. ¿Nos vemos en la cafetería? Sí, claro. Nos vemos en el desayuno, respondió Luke.
Era una buena señal que ella aún quisiera verlo después de esto y que no empezara a ignorarlo y a rechazarlo. Wednesday asintió y salió de la enfermería. Luke permaneció en silencio, mirando al suelo mientras una profunda sensación de culpa lo invadía. Solo una pared lo separaba de Enid, que descansaba cerca. ¿Qué hice? Pensó Luke, rascándose la cabeza mientras caminaba hacia donde dormía Enid. No le costó encontrar la cama. Ver su rostro lo llenó de aún más culpa, pero su preocupación por ella era mayor que todo lo demás, así que se sentó y esperó a que despertara. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.